están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, espacio dedicado para el fenómeno ovni, los sucesos paranormales, los crímenes y los criminales más excéntricos, todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. Porque en este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Déjenme presento, mi nombre es Adrián Sin Color, o al menos así me puse en las redes sociales, y a mi izquierda o derecha me acompaña el CPU de este podcast, el ojo rojo y lloroso que todo lo ve, el monstrólogo que no come acosiles, el maldito collón. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos listos para iniciar. Ok, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Fíjate, pon atención, escucha. A ver. El 14 de marzo de 1989, Mark James Kilroy, estudiante de la Universidad de Texas en Austin, fue secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, México, mientras disfrutaba sus vacaciones de primavera. Sus captores lo llevaron a un rancho donde fue golpeado, torturado y sodomizado durante horas antes de ser sacrificado en un ritual. Okay. Luego de ser desvivido con un machete, le sacaron el cerebro y lo metieron a una olla. Le sacaron la columna vertebral, le amputaron las piernas a la altura de la rodilla y lo enterraron en el rancho Santa Elena junto con otras 14 personas que habían estado ahí antes que él. Este hecho atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo e inició una persecución policial internacional debido a las circunstancias inusuales del crimen. Inusual es poco. Sin embargo, Alfonso Constanzo, líder de la secta, le dijo a sus seguidores que este sacrificio humano les otorgaría inmunidad frente a las fuerzas del orden. Okay. Esta semana te voy a platicar la historia de los mal llamados narcosatánicos. Maldita sea, ¿ese es el intro de la historia? Esa es la introducción. No mames. Córrelo. Con solo el intro me hace ver que este va a ser uno de esos capítulos densos dentro del podcast, güey. Yo sabía un poco del tema. Entiendo por qué inicias llamándolos como los mal llamados narcosatánicos, pero todo eso te lo voy a dejar a ti hoy, porque quiero que me introduzcas paso a paso a todo lo que pasó con estos nefastos personajes, cabrón. Sí, conforme vayamos avanzando, conforme vaya fluyendo todo esto. En donde tuvo que ver no solo el norte, sino el centro del país, ¿no? Efectivamente. Está muy loco, güey. Hay por ahí películas, Perdita Durango es una de ellas. Perdita Durango está basado en la historia de Sara Alderete. Ok. No, me parece. Está la de Alfonso Sayas, pero pues ese es puro desmadre. Ajá, sí, pero bueno, ya después de ahí salió todo este pánico generado a raíz de estos güeyes que ni siquiera profesaban ese pedo. Pero, ¿qué te parece si nos ponemos en contexto? Y no me queda más que decirte, arráncate, porque me urge conocer la historia, güey. Venga, pues mira, todo comienza el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, con el nacimiento de Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, el líder de toda esta secta. ¿Es de Miami? ¿Él nació en Miami? Él nació en Miami, efectivamente, de padres cubanos. Sus padres pues, obviamente eran refugiados cubanos y migró junto a su madre a San Juan, Puerto Rico, luego de que su padre biológico falleciera, porque él tuvo a lo largo de su vida un par de padrastros. Okay. Pero no nos vamos a meter con eso, ¿no? Constanzo fue bautizado como católico, sin embargo tenía una fuerte influencia del palo mayombe, del que su madre era sacerdotisa. Es que eso es lógico, ¿no? La mayoría de los latinoamericanos estamos bautizados, ¿no? Pero él, al tener descendencia cubana, me dices, sí. Es también como que muy lógico y normal que mucha banda proveniente de Cuba y el Caribe profese el palo mayombe o la santería, ¿no? Algo así vimos un poquillo, una pequeña introducción el lunes con el tema de las historias espeluznantes. Pero, bueno. Sí. Entonces él, siendo muy joven, empieza a involucrarse en todo este rito del palo mayombe. Okay. Incluso uno de sus guías espirituales, bueno, uno de los guías que tuvo para empezar a adentrarse en este culto, fue el que lo fue adentrando en todo esto. Ajá. Incluso cuando Constanzo llega ya al punto en el que ya se vuelve sacerdote, recibe el fémur de un muerto, que es el que eventualmente tendría que usar como un báculo, como si fuera ¿cómo se llama? Su varita mágica. Como si fuera su varita de Harry Potter. Ajá.
No, pero mira, ¿Te imaginas a Harry Potter, en lugar de visitar esta mágica calle donde compran los artículos de magia, hubiera visitado el mercado el mercado Sonora. No, el mercado Sonora o el mercado de África, que hablamos en historias espeluznantes, hubiera estado fenomenal la historia. Sí. Pero bueno, sigue. Y ahorita, fíjate, ahorita que entremos un poquito más a toda esta historia, te vas a dar cuenta cómo parte del crecimiento de esta secta, en su momento, todo el mundo lo conoce como los narcosatánicos, pero en su momento ellos se hacían llamar los hijos de Satán. Ajá. No, ese era el nombre que ellos utilizaban. Ya cuando sale a las noticias son ellos los que les cambian el nombre. Ajá. Pero todo esto, nos vamos a ir dando cuenta como todo esto estuvo muy involucrada la policía, como siempre, ya sabes, ¿no? La poca atención que le prestan a todo este tipo de situaciones y toda la corrupción que existe. Ahorita que lleguemos, nos vamos adentrando un poquito más. Pero mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Vamos a ver qué es el palo mayombe. Ok, sí. ¿No? El palo mayombe enseña la existencia de una deidad creadora llamada Nsabi o Zambia, que interviene en los asuntos humanos. En esta religión es fundamental el enganga o el ñanga, también conocido como prenda, que es un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos, palos sagrados y otros objetos. Sí. ¿No? Este ñanga o enganga se cree que habita el espíritu de un difunto que se convierte en el esclavo del palero. Ajá. El practicante ordena al ñanga que le cumpla sus órdenes, típicamente para curar, pero también para causar daño. Okay. La ñanga o la enganga, creados principalmente para actos benévolos, deben de ser bautizados, mientras que los que son creados para actos malévolos se deben de dejar sin bautizar. Que es lo que pasó con el ñanga o los engangas que hizo Constanzo aquí para llevar todos sus ritos, ¿no? El ñanga se alimenta con la sangre de animales machos sacrificados. ¿Deben de ser machos? Deben de ser machos. Entonces, digamos que esto tiene ciertas reglas. Que eventualmente Constanzo, cuando empezó a adquirir más poder, empezó a pasarse las reglas por donde quiso y empezó a cambiarlas y adaptarlas a su propia conveniencia. Sí, eso es algo normal dentro de estos ritos, porque algo que mencionamos en el capítulo de lunes es que una de las, por así decirlo, reglas de este mercado africano de brujería, una de las reglas supuestamente es que no deben de matar a los animales y únicamente deben de recolectar los cadáveres de los animales que se encuentran, lo cual suena completamente ilógico una vez que ves la cantidad de animales que ahí se mercadean para este tipo de brujería, ¿no? El mercado africano se centra más en la religión vudú, pero de todas maneras la santería y el palo mayombe son ramificaciones del vudú, y el vudú mismo es una ramificación de unas religiones ancestrales africanas. Pero bueno, aquí lo que dices me llama mucho la atención, cómo dices que a lo largo de la historia vamos a ver cómo Constanzo va modificando las reglas de su credo para adaptarlas a lo que él dice, pero pues de esa misma manera se ha estado haciendo históricamente, ¿no, güey? ¿No? O sea, todas las reglas se rompen, todas las reglas se modifican y se establecen nuevas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, nosotros lo hablamos en los capítulos de brujería que tenemos por ahí. Sí. ¿No? En el que todo el rito, este tipo de ritos, por ejemplo el palo mayombe, la brujería, la santería, tienen sus elementos naturales de donde son de origen, pero cuando llegan a este continente, al continente americano, tienen que ser modificados. Y es cuando los empiezan a mezclar con los ritos católicos. Sí, claro. Pero principalmente para que todos estos fueran ocultos a los conquistadores. Ajá. Incluso muchos rezos son los que se empleaban en canciones, ¿no? Entonces es como empieza todo esto a modificar. Porque, por ejemplo, otra de las cosas claves de todo esto es que el palo mayombe es una religión como tal. Sí. Pero ya lo que hizo Constanzo fue convertirlo en un culto. Ajá. ¿No? También hablamos de eso. Sí, ¿no? hay que tener claro esto, ¿no? El palo mayombe en sí es una religión. Que muchos de sus fieles quieran convertir esa variante de la religión en un culto es independiente
el culto del palo mayombe, pero continúa porque creo que nos desviamos. Entonces, cada ñanga está dedicado a un espíritu en específico. Este espacio religioso también está habitado por un muerto o espíritu de un muerto que en raras ocasiones tiene relación directa con el palero. Ok. ¿No? Que es cuando ya sabes que van y buscan los huesos para realizar esto. Pero, por ejemplo, para realizar el ñanga o el enganga, no siempre son necesarios todos los restos humanos. ¿No? Muchas veces basta con una sola pieza. Según la palería, es el propio muerto el que indica lo que se debe de llegar para... Lo que se debe de llevar para el ñanga, para el enganga. Supuestamente esto es el mismo muerto el que te dice, ajá, esta es la que te vas a llevar. Esto es lo que te tienes que llevar. Y a este muerto se le denomina enfumbi. Y es el que te dice qué es lo que te tienes que llevar. No es necesario llevarte todo. Entonces, por ejemplo, asimismo, la tumba que se profanará debe de cumplir con ciertos requisitos, como no tener menos de 5 años de fallecido. Ok. Esta es una de las cosas que te... Tiene que estar fresco. Que hay que tener que... No. O sea, no puede ser fresco, debe de tener por lo menos 5 años. Ya de fallecido. Ajá. Yo pensé que antes de 5 años. No, entonces te escuché mal, okay. Entonces, aquí es donde ya Constanzo, más adelante vamos a ver, pero es donde ya él empieza a adaptarlo. Son las primeras modificaciones que hacen muy cabrón, pero bueno, aquí sí. Entonces, por ejemplo, también debe de contar con una lápida identificada con nombres, fechas de nacimiento y deceso, y conocerse el estilo de vida de la persona. Okay. Esto es importante porque, por ejemplo, si el muerto decidió terminar con su vida o murió en situación de calle, posiblemente llevará al iniciado sobre ese mismo camino. Entonces, por así decirlo, mientras más exitoso en vida haya sido el muerto, con mayor calidad se crea el hechizo. Efectivamente. Okay. Según la palería, ¿no? Según el todo esto es según eso, entonces no hay... y esto es muy importante, porque todo esto lo empieza a cambiar Constanzo. Ajá. En su propio Ahorita lo vamos a ir viendo, pero hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Este ritual se debe de realizar en la casa del palero, ya que eventualmente esta se convertirá en un templo y en el hogar del enfubi. Ajá. No, ahí donde está el ñanga o el enganga. Que en cuanto a este término, ñanga o enganga, ajá, yo, bueno, hasta donde yo medio sabía, o lo poco que llegué a investigar del tema, es ñanga, ¿no? Es ñanga, así es. Incluso únanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? En Facebook. Ajá. Ahí les vamos a poner el video de cuando llegan los... vean el ¿Ahorita lo ponemos aquí o lo ponemos más adelante? Más adelante. Porque si no, pues no. Ajá, sí, vamos a hacer spoiler. Pero ahí es un video que tomaron unos santeros de Miami que vinieron a México. Uh-huh. A realizar la limpia cuando se llevaron el ñanga. Ajá. Y ellos es lo que así lo mencionan. ñanga. El ñanga. Ajá. Es que yo a lo largo de mi vida he conocido a personas que han sido creyentes del palo mayombe, y hasta donde yo sabía siempre se le ha llamado ñanga, ¿no? De hecho, a uno de ellos, llegué a ser muy amigo de ellos, y yo me burlaba mucho de las pronunciaciones de ese pedo. Obviamente él me lo toleraba porque era mi compa, ¿no? Pero sé que no te debes de burlar así muy, muy a la ligera de ese tipo de banda. Pero él me lo toleraba porque eran muy buenos compas. Y algo de lo que le hacía mucha burla era del ñanga, güey, ¿no? Sí. Entonces ahí hacía varios juegos de palabra. Se escribe en ganga. Pero se pronuncia ñanga, ¿no? N-ganga. Uh-huh. Pues la N funciona como la N con G. Se forma una ñ. Ajá, bueno, dentro de la pronunciación de ellos. Sí. Pero sí, hasta donde yo sabía si era ñanga, porque se me queda muy presente, pues ahora sí que el tipo de burla que yo le hacía a este compa, que era mi compa y él me las permitía, pero bueno, vamos, nada más era sobre él. Ok, ñanga o enganga es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta aquí dejamos esto, ¿no? Ajá. Ya eventualmente hablaremos directamente del palo mayombe porque es algo, por llamarlo de alguna manera, muy exquisito, muy completo. Ajá. Entonces esto nada más es un breviario, o sea, sí, un pequeño resumen, una pequeña introducción de lo que es el palo mayombe, ¿no? Es un tema más amplio. Ajá. Entonces, ahorita lo vamos a dejar aquí y vamos a regresar con Constanzo y su chingada madre. Está bien. Entonces, Constanzo y su mamá y su nueva pareja, recordemos que ya en este momento ellos estaban en Puerto Rico. Ajá. ¿No? Entonces, Constanzo, su madre y su nueva pareja regresan a Miami en 1972. Y es este padrastro el que lo empieza a involucrar en todo el ocultismo. Pero también en el narcotráfico.
Ah, ok, ese es el padrastro. Es el padrastro, ya después de que regresan de... Entonces me queda... Digamos que todo esto lo empieza Constanzo como esa edad de los entre 8 y 12 años. Ajá. En Puerto Rico. Ya después cuando regresan a Miami en 1972, Constanzo ya trae todo este aprendizaje, pero también trae todo el aprendizaje del narcotráfico que aprendió del padrastro, ¿no? Padrastro. Entonces me queda claro que el padre original, padre biológico de Constanzo, fue el que lo bautizó. Porque la madre... que lo bautizó católico, efectivamente. Ajá, porque la madre siempre fue seguidora del Palo Mayombe, y ya el padrastro fue el que le terminó de adoctrinar con otras cosas, ¿no? Incluso por ahí hay versiones que te dicen que, por ejemplo, la madre de Constanzo, Amelia, no recuerdo cómo se llama, ella tenía muchos problemas con el alcohol, con las drogas, y entonces en varias ocasiones llegaron a ser detenidos por andar robando, por andar de farderos, ajá, por andar haciendo todo ese tipo de situaciones. Entonces incluso los mismos servicios sociales de Estados Unidos llegaron a visitar la casa de Amelia y de Constanzo y se percataron que la casa estaba en terribles condiciones. O sea, que vivían en condiciones paupérrimas de suciedad. Ajá. Vamos, que no tenía el suficiente cuidado. Y la madre de Constanzo tuvo a Constanzo precisamente a los 15 años. Okay. Y eventualmente llegó a tener más hijos, me parece que hasta con 3 o 4 personas diferentes. Okay. Entonces, ahí... Constanzo tuvo más hermanos, pero de esos no se habla porque realmente no se... O sea, el único que se dedicó a Lampa de manera muy... Bueno, así... Bueno, el que lo introduce a todo eso es el primer padrastro. Porque, como te digo, ese güey ya tuvo otros 2, ¿no? Entonces, Constanzo en Estados Unidos nada más terminó la secundaria. Fue expulsado del high school precisamente por revoltoso y por todos estos problemas que tenía en casa. Ok. Entonces, ya poco a poco su madre lo empieza a involucrar en el palo porque ella creía que él tenía habilidades psíquicas. Porque supuestamente Constanzo predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981. Y Constanzo constantemente le decía a su madre que él podía hablar con Marilyn Monroe. Okay. Y que Marilyn Monroe no había muerto de la forma en la que hacían creer. Bueno, que eso queda claro, ¿no? O sea, sí. Las circunstancias en las que murió Marilyn Monroe son por demás sospechosas, igual de sospechosas que las circunstancias en las que murió el amante de Marilyn Monroe. O sea, cualquiera de los Kennedy. Efectivamente. Okay. Entonces, por este tipo de situaciones y supuestas visiones que Constanzo tenía, es que su mamá pensaba que este cabrón era psíquico. Entonces, pues, como que le valió madres, ¿no? El hecho de que este güey ya no estuviera estudiando. Ajá. Porque incluso el propio padrastro le llegó a decir que él era el elegido. Okay. Él era el elegido para hacer cosas grandes. Para crear, pues sí, para traspasar el tiempo, ¿no? Diga, por decirlo de alguna manera. Para trascender de alguna manera. Y vaya que lo logró, pero digamos bueno, que lo hizo, pero pues no era tan cabrón, ¿no? No de la manera más positiva posible. Vamos a verlo. Ajá. Entonces, como te digo, ya con toda esta situación dada en Estados Unidos, de repente Constanzo conoce a otra persona, porque Constanzo era bien parecido, ¿no? Digamos que para la época, el mullet y todo el peinadito que tenía. Y lo que yo sabía es que era guapetón. Era guapetoncillo, pero no por lo mismo, pero él frecuentaba lugares, antros gay en Miami. Uh-huh. Entonces ahí en ese lugar es cuando él conoce a una persona que supuestamente él se lo lleva, lo trae aquí a la Ciudad de México para que trabaje como modelo. Ah, ok. ¿No? Entonces ya es cuando llega aquí y pues empieza a trabajar supuestamente de modelo, ¿no? De eso no existe ninguna prueba o algo por el estilo. Pero ya estando aquí en la Ciudad de México, él se instala cerca de la zona rosa. Sí. Y en la zona rosa es donde empieza a subsistir leyendo el tarot, leyendo las cartas. Ok. No, pero pues obviamente dadas las condiciones en las que llegó, él leía el tarot, las cartas normales, la baraja... ¿cuál es la baraja española, no? La del 2 de bastos y todo ese pedo. Ajá, sí, la baraja española. Sí, no era un tarot como tal. Uh-huh. Entonces él empieza a leer todo esto. Pero lo que tenía este cabrón es que era muy carismático, además de ser galancillo, uh-huh, era muy carismático y los supuestos poderes que tenían hicieron que se volviera el santero, entre comillas, porque es evidente que no era santero, uh-huh, el santero predilecto de loñeros y chichifos de ahí y de la zona rosa, ¿no? Ok, ¿no? Entonces se hizo como que el santero
¿no? Vamos a manejarlo así, aunque no lo era, así lo denominaban, era el santero por excelencia de la comunidad LGBT de aquellos entonces, de la zona rosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de las personas de la comunidad que creían en aquel entonces, ¿no? No hay que generalizar. Complicado, pero vamos a tomarnos la molestia en especificar. Ajá. Entonces él empieza ahí el pequeño negocio de estar leyendo cartas. Ajá. A toda la gente de ahí, haciendo conjuros y todo lo que él aprendió dentro del palo, pero haciéndolo pasar por santería, porque volviendo a lo que hablábamos hace rato, no es lo mismo. Sí, claro, este tema de los narcosatánicos está repleto de ignorancia al tema, ¿no? Sí, por porque eso en primer lugar, ni siquiera era satánico, ¿no? En segundo lugar, tampoco era santero. Y en tercer lugar, ese güey lo que les hacía lecturas que venían del palo mayombe, que era su religión, y las metía como santero, y la banda, pues, al no saber, pues, las aceptaba, ¿no? Eso me recuerda mucho, hace muchos años, fui a un año nuevo chino, Ajá. y en una banqueta había una persona china vendiendo amuletos, ¿no? Y se me hizo muy gracioso porque en una mesa estaba repleta de amuletos, y llegó una señora y le dice, ¿este es para el amor o para el dinero? Dice, sí, para el amor. Sí, esta es mi mejor imitación de un chino, ¿no? Sí, para el amor. No, pero entonces este es para el dinero. Sí, para el dinero. Y se los lleva y llego yo con el mismo y le pregunto, ¿y este para qué es? Sí, para el dinero. O sea, los güeyes te vendían cualquier chingada. Para el amor, para el dinero. Y era exactamente el mismo, o el que habían dicho que era para el amor, era para el dinero, y así, o sea, prácticamente nada más alzabas cualquier cosa y ese güey te decía lo que tú quisieras, pero para que te lo llevaras, ¿no? Era un poco lo que estaba haciendo Constanzo en la zona rosa en aquellos años, timando gente. Sí, además él utilizaba lo que era la lectura en frío. Ajá. ¿No? Que es más o menos analizar lo que está diciendo la gente y empezar a aventarle cositas para que tú solo los pesques y parezca que él te está adivinando. Exactamente, la treta utilizada por la mayoría de estos pues charlatanes, güey, pero bueno, sigue. Sí, entonces ahí es donde recluta a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa. Ahora, espérame, aquí no me quedó claro una cosa, porque Ajá. yo vi la película de Perdita Durango. Ajá. Y también seguí las noticias de los diarios. Decían que Constanzo era, tal vez no importa mucho en todo este pedo, ¿no? Pero vamos a alimentar nuestra curiosidad. ¿Era bisexual? No, Constanzo era gay. ¿Era gay? Efectivamente. Pero tuvo una relación con... Ahorita te voy a hablar, ahorita te voy a decir por qué. Okay. No, porque sí se habla mucho de que tuvo una relación sentimental con Sara Aldrete. Es lo que yo sabía. Pero no fue como tal una relación sentimental. Okay. O sea, no eran pareja. No eran pareja. Porque hasta lo que te mencionan en la película es que eran amantes. Digamos que Constanzo, digamos que la ligó, la conquistó. Ajá. Pero porque tenía otros intereses con ella. Vamos a más adelante a hablar de los intereses. Te voy a hablar entonces, de eso. Entonces, realmente Constanzo era gay. Constanzo era gay, pero no era bisexual. Se ligó a esta muchachona por intereses que más adelante nos vas a decir, ¿no? Efectivamente. Entonces no hago más spoiler, nada más era mi curiosidad. Entonces, por ejemplo, también entrando un poco a todo esto de lo que estamos hablando, nosotros decidimos ponerle este capítulo los mal llamados narcosatánicos. No, porque como estamos viendo, él se dedicaba al palo, él era sacerdote de palo mayombe. Ajá. Pero cuando llega a la Ciudad de México se empieza a dedicar a la santería. Sí. Que digamos que van de la mano, pero no es lo mismo. Ajá. No, ya hasta después cuando empieza a darse la noticia en los medios de comunicación, son los que lo bautizan como los narcosatánicos, que no eran satánicos. Sí, exacto. Tampoco son satanistas. Ajá. Entonces es completamente diferente. Los satanistas son los que utilizan las deidades negativas de la Biblia para como una alegoría a toda esta representación. Son cristianos del otro lado. No, esos son los satánicos. Ah, ok. Los satánicos son los que sí hacen rezos y creen literalmente en Satanás. Pero ¿quiénes creen literalmente en Satanás? Pues los cristianos. Pues los cristianos, ¿no? No, porque para los judíos no existe. Ajá. Para los musulmanes menos, pues tampoco, para muchas de las religiones la figura de Satanás no existe. Entonces los que creen literalmente en Satanás son los católicos. Entonces los satánicos son los que creen literalmente en Satanás. Que se las dan de muy rudos, pero pues es la misma jalada. Sí, son otros. Son otra cuestión. Es que suena muy rudo, ¿no? Soy satánico. Ay, sí, güey, eres como mi tía. Ajá. Pero pues le vas al otro lado. Nada más le vas al otro. Y los satanistas, pues
Aquí en México no, realmente no hay ningún satanista que tenga un peso real. Que valga la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos Ajá. están utilizando digamos que esta situación del satanismo Ajá. para llevar la contraria a leyes establecidas en diferentes estados a partir de la religión. Sí. Porque la religión sigue siendo completamente imperante en determinados estados de los Estados Unidos. La religión cristiana. Principalmente el cinturón bíblico. Sí. Entonces muchas de las leyes que se llevan a cabo en esos estados van a partir del catolicismo, de la religión. Ajá. Entonces el satanismo en los Estados Unidos está buscando contrarrestar todas esas decisiones. Porque ellos también... impulsando leyes contrarias a las leyes antiderechos de los cristianos y católicos. Efectivamente. Entonces allá los satanistas sí tienen más acción. Aquí el satanista más popular, lo más loco que hace es sacarse fotos en Instagram, güey. Sí, prácticamente el satanismo en México es un pretexto para hacerte el interesante y sacarte fotos como el asqueroso narcisista que eres, ¿no? Pero ya, dale. Porque realmente yo nunca he visto que... Sí, no hay una acción... Que hagan una acción real. De los satanistas, ¿no? No, si a mí me interesa, ¿no? Si hay algo que se pueda hacer, vamos a hacerlo, pero pues... Pero no hay acción real de un satanista en México, ¿no? Payasos. Pero bueno, entonces, como te repito, ¿no? Ya están aquí en la Ciudad de México, Constanzo recluta a Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, Ochoa, para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. Ok. Además, como ya más adelante, él conoce a Sara Villarreal Aldrete, una joven divorciada, estudiante de educación física y curiosamente pariente del gobernador del ex gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra. Por ahí viene el por qué se la ligó. Efectivamente. Constanzo, ok. Efectivamente. O sea, únicamente por poder político, por así decirlo. Pues sí, básicamente él lo que estaba buscando era entrar al negocio de todo este tráfico de estupefacientes en Tamaulipas. En Tamaulipas, güey. Y conocer a una pariente del gobernador, pues yo creo que sí te da acceso, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, por ejemplo, a partir de 1984, Constanzo se convertiría en el líder de un poderoso culto que tenía capos, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su mando. Al contrario que otras religiones, el palo mayombe pues obviamente no requiere un lugar específico, pudiéndose celebrar las homilias en el domicilio del oficiante. Ajá. Entonces esto significa que él tenía su templo, un pequeño templo aquí en la Ciudad de México, y eventualmente cuando se traslada a Tamaulipas, hace otro. Ok. ¿No? Entonces había un ñanga aquí en la Ciudad de México y eventualmente otro en Tamaulipas. ¿No? En la agenda personal de Constanzo, ya después de que pasa lo que pasa, la policía encontró los números telefónicos de artistas como Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez e Irma Serrano. Irma Serrano definitivamente, güey. Incluso Lucía Méndez, ¿no? Ya ves que ella estuvo vinculada también con Antón Lavey, ¿no? No, era Irma Serrano. Irma Serrano tiene fotos con Antón Lavey, que es el líder de la iglesia satánica, ¿no? Así es. Bueno, el supuesto creador, ¿no? Y después le dedicaremos su capítulo a este chango, pero bueno, supuestamente creador. Pero Irma Serrano tiene fotografías con Antón Lavey. Sansor Lavey. Ajá, supuestamente tiene fotos directamente con él. Y se habla mucho de que en la casa de Irma Serrano se hacían rituales satánicos, güey. Efectivamente, pues incluso en el capítulo de uno de los capítulos que hicimos de Lo Vi en Internet, hay un comentario de en Reddit de que hablan de los supuestos ritos de... leímos un comentario de un ex asistente de una de las más grandes estrellas televisivas de aquella entonces, de la década de los 70s, que hacía rituales satánicos en su casa. No dio más detalles de a quién se refería, pero todo el comentario infería a que era Irma Serrano, ¿no? Era evidente que era y por otro lado, ¿por qué creen, banda, que Yuri es tan cristiana? Porque, pues, porque estaba metido en pedos muy cabrones de satanismo, ¿no? Incluso por ahí existe la teoría de que la maldita primavera habla sobre de cómo la utilizaban o la vendían para ciertas cosas, pero ese ya es tema de otro costal y los voy a dejar con la duda porque está muy sabrosa, vas. Entonces, obviamente, pues todos ellos encontraron los números telefónicos de estas personalidades en ese güey, ¿no? Todos ellos negaron tener relación con este supuesto grupo, ¿no? Pero nadie lo duda que sí lo haya tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo,
como te repito, ¿no? Cuando Constanzo quiere llegar a Tamaulipas a ejercer todo el dominio, Ajá. había una familia que se apellidaba Calzada, o los Calzada, que eran todos los que estaban moviendo ahí el asunto en esa zona. Constanzo llega con ellos y les empieza a mostrar sus supuestas habilidades. Al mostrarles sus habilidades, todos ellos quedan convencidos y deciden empezar a consultarlo. Entonces, aquí hay algo un poco extraño con todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, a Constanzo, a este Florentino Ventura, se le vincula con Constanzo en esta época. ¿Pero quién es Florentino? Florentino Ventura en ese momento era el director de la Interpol en México. Ajá. Entonces, cuando los Calzada le pedían consejo a Constanzo, sobre cuándo podían hacer los embarques, por dónde y todo eso, Constanzo, utilizando sus poderes, entre comillas, les decía cuándo era que tenían que hacer los movimientos. Pero Constanzo en realidad estaba consultando supuestamente a Valentino Ventura. Ok, al jefe de la... ¿qué? De la Interpol en México en esa época. Que era su compa, por así decirlo. Entonces, Constanzo utilizó el poder que tenía la amistad con este cabrón para tener información privilegiada sobre embarques y todo ese pedo. Y esa información privilegiada la utilizaba a su favor a manera de poderes. Efectivamente, entonces aquí es cuando ya le empieza a cambiar toda la situación en la que él se venía manejando. Ajá. No, porque si se supone que tú tienes el poder y crees en todo esto, ¿por qué tienes que recurrir a ese tipo de situaciones? Sí, pues para darte credibilidad nada más, ¿no? Entonces, pues ya los Calzada se empiezan a dar cuenta de esto y empiezan a crecer exponencialmente ahí en Tamaulipas. Ajá. Entonces es tanto el crecimiento que Constanzo se da cuenta que él nada más está cobrando sus consultas, sus servicios. Sí. Entonces él decide ir a hablar con ellos y les dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar la mitad. Porque tú estás creciendo tanto por lo que yo te estoy diciendo. Por las consultas que te estoy dando. Evidentemente, pues el jefe de la familia le dijo que no, que estaba loco. Ajá. Entonces hizo berrinche, lo que quieras, y se fue. Un par de días después regresa Constanzo con el jefe y le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero es que yo estaba bajo el hechizo de una bruja. Ok. Que buscaba fastidiarte a ti a través de mí. Ah, su pretexto todo. Entonces, pinche. vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ritual de limpieza, pero necesito que estemos todos. Tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu familia. ¿Este líder de qué era? Era el líder del narcotráfico en Tamaulipas, en los 80s. ¿No? Es una persona de apellido Calzada. Okay. No quiero adentrarme más en eso. Ok, dejémoslo ahí. Entonces, el Constanzo le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este ritual, pero necesito que estén todos, desde guardaespaldas, cocinero, todo mundo ahí en la casa. Llega el día en que van a hacer el ritual, le dice, y te lo voy a hacer gratis, para que veas que... De agradecimiento. Ajá, de agradecimiento, ¿no? De que veas que yo logré liberarme de la influencia de esa bruja, y para que veas que no era mala onda mía. Ok, todo esto después de irle a pedir una cuota por las ganancias que estaba recibiendo a partir de los supuestos hechizos que hizo Constanzo, ¿no? Ajá. Entonces ya llega el día del ritual que van a hacer, y empieza Constanzo a hacer el ritual, a prender inciensos, a hacer todo lo que tenía que hacer. Apagan las luces para todo el ritual. De repente, de entre las ventanas, las puertas, de todas las entradas, entra la gente de los hijos de Satán. Ajá. O sea, el culto, el clan de Constanzo, y acribillan a toda la familia. Ah, o sea, todo era una treta para acabar con toda esa familia Calzada. Acabaron efectivamente con todos, no quedó nadie. Ajá. Y no solamente eso, sino que con los cuerpos de tanto el líder como de sus hijos y su esposa, los desmembraron para hacer el ñanga. Ajá. Que se quedaría en Tamaulipas. Ah, ok. Y eso se revela tiempo después, cuando la policía encuentra los cadáveres de estas personas. Ok. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando empieza así como que un reinado de terror en Tamaulipas. Empieza a haber un montón de sacrificios, de rituales, todo ese desmadre. Por eso se les nombra los narcos satánicos. Ajá. Porque se pensaba que se estaban haciendo ritos satánicos. Y aparte, su culto se denominó los hijos de Satanás, güey. Entonces, va junto con pegado, aunque en realidad los ritos y
Y las creencias de este güey no tienen nada que ver con Satanás. No. Entonces, pues ya es cuando él se hace cargo de todo de todo el movimiento del tráfico en Tamaulipas. Ok. Eventualmente, pues sigue trabajando, sigue haciendo sus ritos, sigue recolectando gente para hacer sacrificios. Porque él pensaba que mientras, fíjate, es lo que hablamos hace ratito del rito del palo mayombe, Ajá. ¿no? De las características que debe de cubrir el cuerpo. Ujú. Constanzo llegó el punto en el que pensaba que el cuerpo debía de haber pasado por un terrible sufrimiento para que el enganga se volviera más poderoso. Ok. Cosa que ya ves que lo que hablamos hace rato. Que va en contra de los principios del palo mayombe, por así decirlo. Otra de las cosas que Constanzo hizo es que los cuerpos debían de ser recientemente desenterrados, ¿no? Desenterrados o ejecutados. Ah, ok, sí. Para pasar a hacer los rituales. Cosa que es contraria, porque habíamos dicho que tenían que pasar al menos 5 años para poder deshacer, poder robar un cadáver. Ajá. Y no siempre era necesario todo el cadáver, cuerpo, ¿no? Porque supuestamente palo mayombe y este tipo de creencias te dice que es el mismo cuerpo al que le vas a quitar piezas, el que te dice qué pieza le vas a quitar, ¿no? O sea, el cadáver te brinda. Uh-huh. O sea, en este caso, en la ideología original, el cadáver es el que te brinda la pieza que te vas a llevar. Y Constanzo utiliza lo que le venga en gana, ¿no? Ajá, es ya cuando él empieza a modificar todo el palo mayombe a su conveniencia. Ok. Entonces, pues ya de repente todo esto se vuelve un éxito para ese cabrón. Y es que fíjate, aquí llegamos al punto de máximo poder de Constanzo, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer un pequeño timeline de cómo es que llega a tanto poder, hay que tener en cuenta que primero él tenía información privilegiada sobre embarques, ¿no? Efectivamente. Sobre movimientos y sobre una manera de manipular tráfico, por así decirlo, ¿no? Dentro de sus seguidores había muchísimos policías. El más importante es Florentino. Bueno, pero espérame. Entonces, tenemos en cuenta que Constanzo, en primer lugar, tiene seguidores policías. En segundo lugar, tiene información privilegiada sobre embarques y todo ese tipo de cosas, ¿no? Después, el güey se encarga de eliminar a toda una familia que se encargaba del tráfico de estupefacientes en una sola ciudad. Y se queda con el poder. Y después, no, pues ya después de eso ya es la epítome de su, sí, de su poder, ¿no? Él sigue. Entonces el güey jugó muy bien sus cartas, cabrón. Primero, y él viajaba entre Tamaulipas y la Ciudad de México. Ajá. Porque él seguía haciendo dentro de su negocio, ajá, seguía haciendo sus consultas, vamos a decir. Sí, claro, nunca dejó de hacerlas. Y estas eran muy, muy rentables. Porque este cabrón realizaba hechizos para la buena suerte y otro tipo de hechizos más caros que necesitaban el sacrificio de animales. ¿Tú crees? Y es aquí, y es aquí donde este cabrón empieza a sacar un catálogo de qué animal quieres para tu sacrificio. Okay. Poniendo entre los más caros cachorros de león. Híjole, y es que ese catálogo está vigente hasta la fecha. Pero no voy a decir por qué es eso. Y sabes qué es lo más, aquí me cae lo que te hablaba de la corrupción en México. No, recientemente salió en las noticias una nota, ¿sí?, en la que hablan de que no sé en qué zoológico sacrificaron a 3 o 4 borregos, ajá, para hacerlos en barbacoa para la fiesta de fin de año de la policía, o no me acuerdo de qué gente de ahí. Ajá. ¿No? Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde sacaba Constanzo los animales? Yo te respondo, ¿de dónde crees? ¿De dónde crees? Exacto. Incluso, híjole, es que aquí ya se va a poner bueno el chisme, güey. ¿Te acuerdas del gorila Bantú? Ajá. Y lo hicieron pedazos. Sí. ¿Tenemos una nota periodística que nos diga en dónde quedaron los pedazos de Bantú? No. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Sí, es que está muy cabrón, güey. Y luego aparte, si lo, retomando un poco la historia espeluznante de esta semana de lunes, sí, bueno, pues es que también de ese mercado sale mucha materia prima para estas cosas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sí. Este mercado es en África,
y de ahí brinca al Caribe y del Caribe a América. Entonces se hace toda una red de tráfico de animales para este tipo de usos. Pero bueno, sigue porque el chisme está bueno. Yo la verdad no me iría tan lejos. Uh-huh. ¿No? Aquí en la Ciudad de México tenemos el Mercado Sonora. Sí, pero ¿de dónde sacan los animales? Es muy probable que los saquen de aquí de los zoológicos. Muy probablemente, sí. ¿No? Porque realmente no existe un control real de qué especies hay en los zoológicos. Seguramente lo hay, pero vamos, pues. No. Sí, No, o sea, un güey se comió 3 chivos, ¿no? El fin de año, entonces sí, da igual. ¿Cuánto animal no desapareció del zoológico de Aragón? Sí, claro. Ajá. Había delfines. ¿Y dónde están todos esos animales? Sí, es que se podemos jugar a mucha especulación, güey. Güey, en la Ciudad de México, no me acuerdo si es en Nezahualcóyotl, bueno, ya no es Ciudad de México, pero en Nezahualcóyotl, también nosotros en la fanpage del podcast perdido en Facebook, subimos las imágenes de que dejaron un león. Sí. Y después dejaron un oso. Sí. ¿De dónde salen esos animales? ¿De dónde salen esas? Bueno, ¿de dónde salió la pantera del babo, no? Ajá. Entonces, cuando te dicen que ese cabrón te vendía para tus rituales leones, ¿lo crees absolutamente? Lo crees absolutamente. Y es un hecho, güey, porque los cadáveres se quedan. Ajá, entonces, por alguna razón... es que está buenísimo este pedo, güey. Fíjate. Entonces, por alguna razón, Constanzo dejó de ir a los cementerios a buscar huesos humanos para su caldero. Ajá. Que es lo que te decía, él ya empezó a crear sus propias reglas. Ajá. Reglas que hasta la fecha ciertas personas creyentes del Palo Mayombe utilizan. Ajá. O sea, Constanzo realmente sí dejó escuela, güey. Sí, digamos que es que no, yo no sabría decirte si es bueno o malo. No, el Palo Mayombe. Pero a final de cuentas, digamos que lo que este güey hizo, pues, evidentemente es malo. Claro que sí. No, evidentemente es malo, ¿no? Pero bueno, fíjate, no es malo, cómo. Es contrario a lo que es el Palo Mayombe, y aún así, las prácticas de Constanzo se utilizan, güey. Ajá. O sea, el güey dejó escuela, cabrón. Dale. Entonces te digo que él empezó a realizar sacrificios humanos, pues el ñanga, según él, sería más poderoso si utilizaba estos cadáveres nuevos. Ajá. Y que habían sufrido a utilizar cadáveres viejos. Ajá, exactamente, ¿no? Que el Palo Mayombe, como lo repetimos, lo que pide es un cuerpo de al menos 5 años de fallecido, con ciertas características como haber sido una persona exitosa, X, Y, Z, y el mismo cuerpo es el que te dice qué hueso es el que te va a brindar. Constanzo manda al diablo toda esta parte y él hace sus propias reglas dentro del Palo Mayombe. Y, repito, dejó escuela, güey. Bueno, sigue. Entonces, en marzo de 1989, aquí déjame hacer un pequeño paréntesis. En marzo de 1989, las autoridades de Matamoros reportaron la desaparición del estudiante estadounidense Mark Gilroy, de 21 años, mientras estaba de vacaciones ahí en Tamaulipas. Grave error. Que es donde empieza el fin de los narcosatánicos, marzo de 1989. ¿No? Yo te decía que Florentino Ventura era el director de la Interpol en México y que era el que le pasaba toda la información a Constanzo. Él muere en septiembre de 1988. Ajá. Supuestamente se quitó la vida en un auto después de tener una discusión con su esposa. Ajá. Sin embargo, la forma en la que él terminó con su vida o la forma en la que falleció no queda clara. Ajá. Entonces es muy probable que también esto tenga relación con el final que tuvo Constanzo. ¿En serio? Ahorita vamos a ver por qué. Es nada más un pequeño paréntesis que hay que tener en cuenta para cuando lleguemos al final de Constanzo. Ok, entonces hasta este punto, este paréntesis es para especificar que uno de los contactos más importantes de Constanzo, era el güey que le daba la información sobre los... Florentino Ventura. Florentino, que era el director de la Interpol. Que era de los contactos más importantes de Constanzo, que era el que le daba los pitazos, ¿no? Uh-huh. Fallece, supuestamente se autocalaqueó, pero las circunstancias son por demás sospechosas. Sí, quedan sospechosas. Digamos que el final, lo que se conoce es que él se quitó la vida en el auto después de discutir con su esposa, y no solo eso, terminó con la vida de su esposa y con la vida de una amiga de su esposa. Okay. Después se bajó del auto, se puso el arma en y terminó.
pero ese no queda del todo claro. Ese fue en septiembre de 1988. ¿Cuándo muere Constanzo? Cuando muere Florentino. Ajá. Entonces, Florentino Ventura. Entonces, el fin de Constanzo llega en marzo del 89, el año siguiente. El año siguiente, güey. Ya se sabía de todo el desmadre que estaba ocurriendo en Tamaulipas a partir de todos estos ritos que se estaban llevando a cabo. Ok, güey. Entonces, ya te dije, es en 1989, ¿no? Ajá. La desaparición de Kilroy, sobrino de un jefe de aduanas en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Generó que las autoridades estadounidenses pusieran atención en lo que estaba sucediendo en la frontera con México. Sí, claro, ¿no? Sobre todo en Tamaulipas. Bueno, Ajá. Tamaulipas es la frontera. Entonces, el departamento del sheriff del condado de Cameron inició una investigación a cargo de George Gabito. Gabito, al estar investigando, notó algo extraño. La policía de Matamoros decía que Kilroy no estaba en el país e insistían en que el estudiante había cruzado la frontera y que él no estaba en México. Okay. Era mucha la insistencia del gobierno mexicano. En decir que él no estaba en México. Ajá, principalmente la policía de Matamoros. Okay. Entonces, y hay que tener en cuenta todas las conexiones que tenía este cabrón. Constanzo, güey. Constanzo. Al no encontrar respuesta de las autoridades, George Gabito recurrió a un amigo suyo llamado Juan Benítez Ayala. Este güey era un comandante de la desaparecida policía judicial a quien le tenía confianza por haber trabajado juntos en investigaciones en contra del tráfico de drogas. Ok. Benítez era de los pocos agentes honestos que existían en ese momento. Puta, y además era inteligentísimo el cabrón. Entonces esta colaboración permitió conseguir algunas pistas sobre las actividades de Constanzo y sus seguidores que le llamaron la atención a las autoridades. Okay. Ellos son los que empiezan a vincular todos los sacrificios satánicos con el nuevo líder del cártel en Tamaulipas. ¿Que era Constanzo? Que era el padrino. El padrino se le conocía a este cabrón. Sin embargo, el principio del fin de los narcos satánicos se dio de forma fortuita. El 9 de abril de 1989, David Serna Valdés, integrante de esta secta, fue detenido en un retén de la policía judicial ubicada en el kilómetro 22 de la carretera Reynosa-Matamoros, apenas a 4 kilómetros de distancia del rancho Santa Elena. Era donde estaba él en ganga, ¿no? Ajá. Al realizar una revisión al vehículo que tripulaba Serna, las autoridades encontraron una pistola calibre 38 y rastros de marihuana, por lo que procedieron a detenerlo. Okay. Completamente fortuito, ¿estamos de acuerdo? Fortuito, entonces no es que este cabrón se haya seguido y lo hayan... Porque se dice que a que incluso ni siquiera dicen que fue Serna, dicen que fue Serafín, ahorita te voy a decir quién es, el que iba manejando y se siguió y fue el que los guió. Esto que te estoy contando viene en el informe de George Gabito, el informe que George Gabito hizo acerca de este tema, ¿no? Entonces no creo que el cabrón que investigó todo esto se haya equivocado. No, obviamente no. Entonces Gabito aseguró que tras ser arrestado, el joven aceptó que formaba parte de los Hijos de Satán, una banda de narcotraficantes, y llevó a las autoridades al rancho Santa Elena, donde efectivamente tenían 110 kilos de marihuana guardados. Ajá. Y en aquel entonces la marihuana era súper mal vista, güey. Así es. En el lugar también fueron detenidos Elio Hernández, propietario del rancho, y su hijo Serafín Hernández. Sergio Martínez, Manlio Ponce, Domingo Reyes, que era el velador del lugar. Ok. Aquí lo voy a dejar. No seas mamón. Lo siguiente te lo voy a echar la próxima semana. Pero todavía falta que ver con Sara Aldrete. Fíjate, ahorita con el chavo gabacho que se juega. Ahorita te voy a decir qué pasó con Sara Aldrete. Okay. ¿No? Ella era estudiante de la Universidad de Texas. Entonces, cuando Constanzo la conoce, ella sabía que su papá, me parece que era su tío, ¿no? El gobernador de Tamaulipas, la relación que tenía. Entonces, cuando Constanzo quiere entrar al negocio en Tamaulipas, obviamente tiene que contactar con una de las autoridades más grandes del estado. Sí. Entonces, por eso es por lo que supuestamente se liga a Sara Aldrete. Y es por eso que sí dice que era bisexual, pero pues no. No, él era gay. Entonces ya empieza a tener contacto con ella. Y lo que hace que ella empiece a tener un contacto con él es que Constanzo supuestamente le da 2 visiones que él tuvo. Acuérdate que supuestamente él tenía visiones. Una de las visiones era
que ella iba a tener una beca en la Universidad de Texas. Ajá. Y pues era evidente, pues era una excelente estudiante, ¿no? Entonces esa digamos que esa se le cumplió, ¿no? Y después también le dijo que ella iba a tener contacto con una persona muy importante en su vida pasada. Entonces, en determinado punto, cuando ella empieza ya a tener como que un contacto más estrecho con Constanzo, es cuando aparece en la vida de Sara Elio Hernández, quien en algún tiempo fue su pareja. Ok. Entonces es ya cuando Sara se convence de que de los poderes de tiene Constanzo. poderes. Ajá. Entonces ya es cuando empiezan a tener una relación un poco más cercana y es cuando esta Sara empieza a darse cuenta que todo lo que Constanzo dice está sucediendo. Uh-huh. O sea, dice, crúzate por aquí porque ahí no va a haber policía. Haz esto, lo que ya platicamos hace rato. Ajá. Entonces es conforme ella se va dando cuenta y ella empieza a tener esa relación con... Empieza a caer en el timo de Constanzo. Empieza a caer en el timo de Constanzo. Entonces esa es la relación con la que tiene Constanzo con Sara. Uh-huh. No porque Sara, pues no... Digamos que al principio no formaba parte de todo esto como tal, ¿no? Y obviamente Elio ya empezaba a hacerse como que su nombrecito en el narcotráfico en Tamaulipas, okay, después de que los Calzadas desaparecieron. El que los hizo desaparecer. Ajá, entonces Constanzo se da cuenta que Elio le puede ser muy útil, porque él tiene un rancho enorme, sí, en la carretera Reynosa-Tamaulipas, que es el máximo, es considerada la carretera más peligrosa de México. Ajá. Porque es donde la ruta de todo esto, ¿no? Ajá, el narcotráfico. Entonces es ahí donde Constanzo decide asociarse con él y es donde decide tener al ñanga más poderoso. Sí. Y todo eso te lo voy a contar la próxima semana. Ay, güey. Hasta ahorita nos quedamos con el ascenso de Constanzo. Ajá. Y ya la próxima semana te voy a contar el fin de Constanzo. Ay, no manches. Y toda esta secta, porque está muy interesante. Y todo lo que te voy a contar la próxima semana es a partir de los informes, ¿sí?, de George Gavito. Y ahí vamos a ver cuál fue el fin del Gabacho. Así es. Bueno, del estudiante Gabacho. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con las demás víctimas? Porque Constanzo empezó a eliminar a la competencia. ¿Y qué fue lo que pasó con los cadáveres de los Calzada? Efectivamente. ¿También viene ahí? Bueno, eso lo que te conté hace rato, ¿no? Ajá. Él nada más les quitó órganos, les sacó el corazón, cortó genitales y todo ese retazo se lo llevó. Ajá. Y ahí dejó los cuerpos. Tiempo después la policía fue a ver a la casa y encontraron los cuerpos de toda la familia ahí. Okay. Mutilado y todo. Okay. Pero algo muy curioso de todo esto es que el ñanga se hace en una olla. ¿No? Ahí se meten 28 palos santos, se meten determinadas cosas, agua santa y todo, y se supone que debe de ser sangre animal o sangre de un animal macho. Ajá. Pero se empiezan a utilizar órganos, supuestamente Constanzo, para darles mayor poder. Pero la olla es muy pequeña para la cantidad de sacrificios que hizo. De neta. Entonces es muy posible que la gran cantidad de sacrificios que se hizo haya sido para alguien más. Porque él hacía trabajos para alguien más. Porque él seguía haciendo trabajos para alguien más. ¿Vas a mencionar para quién hacía trabajos la próxima semana? Está un poquito riesgoso, pero ya veremos. Ok. Ay. Esta semana no tengo el ojo lloroso porque ganaron las Chivas. Ay, maldita sea. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con la segunda parte de esta serie, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los mal llamados narcos satánicos. Algo me quedó muy en claro la semana pasada. Y también está un poco relacionado con el capítulo de este lunes, ¿no? De Historias Espeluznantes, pero los medios de comunicación van a agarrar lo que más escandalice para darle nombre a cualquier cosa. La Mataviejitas, ¿no? Efectivamente. El estrangulador de Tacuba, que pues realmente no estrangulaba. Y los narcos satánicos, ¿no, güey? Así que es. No eran narcotraficantes, sí, pero no eran satánicos, nada que ver con satánicos. Por ahí tengo alguna duda, pero te tengo unas dudas con respecto del capítulo anterior, de la primera parte. Y la música. Hay mucha música que he escuchado, que todos hemos escuchado,
Y quiero ver si me lo puedes aterrizar o algo así, pero ya dentro del capítulo, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos? Vale, échate el intro. Vámonos ya. Hoy terminamos esta serie de capítulos de los mal llamados narcos satánicos, ¿no? En el capítulo anterior nos quedó en claro que vamos ahorita. Bueno, espérame. En el capítulo anterior nos quedó en claro que el satanismo no era lo suyo. No tiene nada que ver con el satanismo. Ajá, ¿quieres darnos un resumen, por favor, del Vamos capítulo a anterior? retomar un poquito en lo que nos quedamos, ¿no? Para seguir llevando el hilo de la conversación y por si te van surgiendo dudas en el camino. Al respecto, sí, claro. ¿No? Entonces, échate un pequeño resumen. Vamos con un pequeño resumen. El principio del final es el 14 de marzo de 1989, cuando Mark Kilroy, estudiante de la Universidad de Texas, es secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, mientras disfrutaba de sus vacaciones de Spring Break ahí en esa zona. Los captores lo llevaron, lo torturaron y después terminaron con su vida ahí en el rancho Santa Elena. No recordemos eso. Después de haber sido desvivido con un machete, le sacaron el cerebro y lo metieron en una olla. Le sacaron la columna vertebral con la que supuestamente iban a hacer. Constanzo quería hacer un collar. Le amputaron las piernas a la altura de las rodillas y lo dejaron ahí enterrado junto con otras 14 personas que habían estado antes que él ahí, en ese rancho. Okay. Ante esto, la policía de México y principalmente la de Tamaulipas insistía en que Mal Kilroy no se encontraba en Tamaulipas, que ni siquiera se encontraba en el país, que él había regresado a Estados Unidos. Sí. Entonces, a partir de todo esto es donde empieza ya a caer los narcos satánicos y es donde nos quedamos. Ahora, espérame. Pero vamos a regresarnos un poco más, ¿no? Ahí nos quedamos, pero fue como que el gran error de los narcos satánicos. ¿Por qué? Porque esta víctima era pariente de un policía, ¿no? Efectivamente, era pariente de un agente aduanal de Los Ángeles. Y entonces él, a partir de sus conexiones, empezó a mandar gente se empezó a involucrar en esto. Principalmente con George Gavito, ¿no? Que actualmente es director de la policía allá en Texas. Gabacho. Entonces él empezó a llevar toda la investigación y empezaron a encontrar toda la red que estaba entre Austin y Tamaulipas. Entonces, obviamente, como la jurisdicción de George Gavito no podía entrar a México, él logró contactar con otro agente, que es el que ya habían tenido tratos y ya habían tenido incluso entrenamiento juntos. Uno de los pocos policías que no eran corruptos de esa época. Rarísimo. Y entonces ya entre el trabajo entre los dos fue cuando empezaron a llevar la investigación hasta encontrar a Constanzo. Ok, entonces fue este último, este asesinato que mencionas de los narcos satánicos el que hace que se inicie una investigación seria desde los Estados Unidos. Desde ¿no? los Estados Unidos, porque tuvieron la mala suerte, o tal vez la buena suerte para los demás, que esta víctima era pariente de un agente aduanal, ¿no? Gabacho, ok. Entonces también hablamos un poco de la infancia de Constanzo. Sí, claro. No, como él nace en Miami, Florida, después migra a la Ciudad de México, Puerto Rico, después vuelve a regresar a Miami y después termina regresando viene acá a México. A la Ciudad de México y después se va a Tamaulipas, y ¿no? Después se va a Tamaulipas y de aquí de la Ciudad de México él hace todo su grupo, los hijos de Satán, hace todo ese grupo aquí en la Ciudad de México. Ya cuando se va a Tamaulipas es porque empieza a ayudar a distintas familias del crimen organizado con todo el tráfico hasta que termina pues prácticamente borrando a una de esas familias y quedándose él con todo el control. Exacto, con una maniobra por demás inteligentísima. Pues no sé si llamarle inteligente, ¿no? Pero por ejemplo ahí en los comentarios en el grupo del podcast perdido, ¿quién perdió el podcast? Nos estuvieron comentando que fue una maniobra como la boda roja de Game of Thrones. Ajá, es que así fue, güey, fue ingeniosa. A todos y sopas, ¿no? Pero eso parte del primer capítulo. Ahí los eliminaron. Hablamos también de que, por ejemplo, Constanzo fue bautizado católico, pero tenía una fuerte influencia del Palo Mayombe, del que era su madre. Y el segundo marido de su madre. Así es, ahí sí hablamos un poco de las características principales del Palo Mayombe, ¿no? La existencia de una deidad creadora llamada Nsabi o Zambia, que interviene en asuntos humanos y que en esta religión es una parte fundamental el ñanga,
o prenda, que también es llamado, y es el caldero, O en ganga. donde meten los huesos humanos, los 28 palos y toda esa cuestión. Ujú. Aquí había quedado una duda que tenía que ver con lo de la música, ¿no? Hablando ahorita, tomando este pequeño paréntesis del palo mayombe, ¿no? Ajá. Me ibas a comentar, ¿no? Lo de Sí, la sí, sí. música. Ahorita ya que mencionas, como dices, lo del palo mayombe y la santería, me he dado cuenta, obviamente ya el palo mayombe y la santería tendrán su propio capítulo, ¿no? Sí, sí. Pero en el capítulo anterior yo comenté que yo tenía un amigo Ajá. que era santero y que yo le hacía mucha burla al respecto de eso, ¿no? Obviamente le hacía burla porque él me lo permitía, éramos muy buenos compas, ¿no? Entonces, Sí. así como luego nos burlamos de cualquier cosa, pues yo me burlaba de ese güey del palo mayombe, ¿no? Algo que me llamó poderosísimamente la atención es que durante toda la vida, todos los que somos chilangos, todos los que somos de barrio, ¿no? Incluso en otros estados de la república, ¿no? Como que la banda de barrio y todo ese tipo de pedos, es hasta donde mi entendimiento y mi experiencia, hemos escuchado música referente a la santería y el palo mayombe, pero tal vez no nos habíamos puesto o no nos habíamos detenido, no habíamos reparado en realmente lo que estábamos escuchando. Y estoy hablando de Celia Cruz, de la Sonora Santanera y... No, Matancera, es Matancera, ¿no? Las santaneras son los de aquí de México, la Matancera me parece que es... La de Matanzas, Cuba. Ajá, ándale. Sí, sí. Fíjate, Cuba, precisamente, sí. ¿No? Y hay canciones como... Es que no me sé los títulos, es ¿no? que Pero... sí, fíjate, ya sé a dónde vas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros hablamos de esto viene desde el capítulo de la brujería. Sí. De cómo las brujas, cuando empezaban a hacer todos sus rituales, lo ocultaban a la vista del catolicismo, utilizando rezos y todo ese tipo de cosas. Y cantos. Ajá. Entonces, por ejemplo, el palo mayombe viene de Nigeria, me parece. Ajá. Y son esclavistas los que los traen al continente americano. Sí, primero los llevan ¿cómo se llama? Al Caribe. Obviamente Cuba y todo ese tipo de pedos. Y más o menos saltan a Latinoamérica. vas a ir hilando todo esto. Ajá. Porque, por ejemplo, los traen en los años, por ejemplo, mediados de los 1500. Ajá. En los años 1600. Efectivamente. Sí. Entonces, esa canción más o menos te pone en contexto. De cómo llegó la santería y el palo mayombe a Latinoamérica. Celia Cruz te lo canta. Sí. ¿No? Entonces, con la canción de No le pegue a la negra. Ajá, ¿no? o por ejemplo... no recuerdo el nombre de la canción, pero la de Cumbara, Cobrarimba. Se supone que esos son rezos ocultos en canciones. Exactamente, ¿no? Ese tipo. O la de Gabo. Sí. Incluso hay una canción que se llama Que Viva Chango, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, dentro de la santería ya hablamos que se tiene la creencia de que es una religión politeísta. Ajá. Pero la realidad es que no, es que es monoteísta, tiene un solo dios del cual se desprenden diferentes semidioses, se podría decir básicamente. O deidades menores, ¿no? O deidades menores. Estos son conocidos como la religión, básicamente la Yoruba. Ajá. O son los Yoruba los que practican esta religión. Los semidioses o las entidades menores son conocidos como orishas. Ajá. Hasta hay un grupo que se llama los orishas, ¿no? Ajá. Y los orishas hay de luz y de oscuridad, pero no significa que sean buenos y malos, porque en ellos existe la dualidad. Ok. Entonces, los orishas hay buenos y malos. Bueno, no, más bien hay de luz y de oscuridad. Y Shango es un orisha de oscuridad. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces la canción que dice Que viva Shango. Entonces, básicamente es una... bueno, no básicamente, es una deidad es que no sé si al llamarlo deidad menor es como ofensivo. Ajá, bueno, obviamente es una manera digamos, de expresarlo y de, ¿cómo se llama? De referirnos a ellos, ¿no? En una escala de poder, ¿no? Sí. Así como en la religión católica está Dios, ¿no? Y los santos, que tienen poder sobre la gente, pero no son Dios. De la misma manera, la santería del palo mayombe tiene a Yoruba. Bueno, la Yoruba es la religión. Bueno. Los Yoruba son los seguidores. Los seguidores. El dios mayor se llama Nsabi o Zambia. Bueno, ¿no? está ese y están los demás. Es como Zeus. Es una manera de ponerle un organigrama a este pedo, ¿no? Tal vez ya cuando adentremos en ese capítulo, ya incluso hasta invitemos a alguien que sea perteneciente a ese pedo para que nos explique bien cómo. Pero es una manera de expresarlo nada más. No estamos ni minimizando a ningún santo y nada, solo lo estamos
poniendo en algún tipo de orden que se pueda entender. Entonces Shango es una deidad, digamos que... Ajá, entonces durante toda la vida... Y él es un orisha y es una deidad de oscuridad. De la noche, de la oscuridad. Ajá, que te dedica, como te digo, no significa que sea malo. Solo Sino que tiene sus dos dualidades, pero la principal es esta, es como de oscuridad, como de fuego. Ajá. ¿No? Ya después nos adentraremos un poquito más en eso. Entonces, pero es una forma de darle la explicación a esto. Y dentro de esto, los santeros, ajá, y los yorubas son los que se convierten en santeros. Ajá. Pero ¿por qué son los santeros? Porque ellos empiezan a darse cuenta que, pues obviamente para que la Inquisición no les haga nada, tienen que cambiar sus deidades o adaptar sus deidades a las que ya existen. Entonces, por ejemplo, todos los yorubas que llegan a existir los empiezan a combinar con Santa Catalina, con San Benito, con San Gregorio, con los santos que trajo la Iglesia Católica. Entonces, por eso, cuando los inquisidores los veían, dicen, pues es que son santeros porque adoran a los santos. Ajá. Entonces, no estoy seguro, si me equivoco, por favor, corríjanos, pero me parece que San Benito es la entidad que sustituye a Shango. ¿A Shango? Ajá. ¿El de la canción? Sí. A ver si puedo poner un cachito de la canción. Pues a ver si no lo desmonetizan. Ajá. Pero, por ejemplo, me parece, como te digo, no estoy seguro. Si nos equivocamos, por favor, ahí corríjanos. Pero se supone que San Benito, o en su defecto quien sea, es la deidad que es el santo que sustituye a Shango. Ajá. Porque resulta que tiene las mismas características, básicamente las mismas habilidades y todo eso. Okay. Shango básicamente es como el San Judas. Es de las causas perdidas. De las causas difíciles. De las causas difíciles. Entonces la gente de la santería es a las deidades a las que le rezan los santos por los que los sustituyen. Bueno, no los sustituyen, sino los que santos utilizan para ocultarlo. Ajá, ándale, son los santos que utilizan para ocultar sus verdaderos santos. Ok, eso está bien cabrón, güey. Entonces, durante toda nuestra vida hemos estado escuchando canciones que hacen referencia hacia la santería y el palo mayombe. Sí, hay muchísimas. Y sin darnos cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Yo he sido ñero toda mi vida y siempre he escuchado a Celia Cruz y siempre he escuchado La Matancera. O sea, sí, son canciones que están ahí, güey, porque son canciones que son sinónimo del barrio, güey, de la banda, ¿no? Entonces, en las fiestas, la gran mayoría, al menos en ese momento, siempre nos quedamos con la duda de qué está diciendo o qué significa eso. Sí, pues ¿qué dice? No sé, güey, pero está chingona la canción, ¿no? Y así todo ese tipo de canciones que existen. Ok, bueno, de este tipo, de estas personas, ¿no? Bueno, La Matancera es de Cuba y en Cuba es una meca de este tipo de pedos. Celia Cruz es cubana y también con descendencia africana y todo ese pedo, entonces trae todo. Está chingón, güey. Durante toda nuestra vida hemos escuchado ese pedo. Y pues a menos que aquellos que sean los entendidos y los realmente muy fans de la música sabrán las historias, todo ese pedo. Pero pues habemos mucha banda que somos de barrio y que hemos escuchado esa música durante toda nuestra vida, pero realmente nunca lo habíamos aterrizado al hecho de que estamos escuchando realmente, pues, oraciones a dioses yorubas, ¿no? Bueno, a este tipo de religiones. Sí. Ay, ¿y por qué estamos hablando de esto? Entonces, porque los narcosatánicos eran narcosatánicos hablaban de esto. Lo vimos, fíjate, aquí tengo que fue arrestado. También de Constanzo decía, su mamá creía que Constanzo tenía habilidades psíquicas porque supuestamente había predicho el asesinato de Ronald Reagan en 1981. Y fueron estas mismas supuestas habilidades que Constanzo utilizó para en su momento ligarse a Sara Aldrete. La única intención que tenía con Sara Aldrete era, como ella era pariente del exgobernador de Tamaulipas, era lo que él buscaba, entrar por ahí. Entonces vimos que él no era bisexual, era gay. Como lo manejaban en muchos medios, ¿no? Incluso como lo hicimos el símil con la película de Perdita Durango, en donde te ponen a un Constanzo bisexual. Así es, no, pero bueno, pues aquí Sara Aldrete, pues el parentesco que tenía con el gobernador, me parece que era su tío, era Américo Villarreal Guerra, el exgobernador de Tamaulipas, ¿no? También hablamos un poco de cómo Constanzo llegó a encontraron en su agenda personal los nombres de Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, la propia Irma Serrano, de la que hablamos el lunes. Y obviamente pues todos ellos negaron conocerlo. Irma Serrano no sé si lo negó. Híjoles, me faltó ese dato, güey.
Ya después lo ponemos en el grupo. Únase al grupo ¿Quién perdió el podcast? Algo de lo que hablamos también y que me pareció muy importante y que incluso en el grupo de Facebook se llegó a comentar mucho es lo de los animales. Como Constanzo tenía completa su menú del tipo de animales y que hablamos de dónde podían sacarlos, porque incluso entre los animales que él ofrecía para los sacrificios estaban cachorros de león. Y hablamos de cómo aquí en la Ciudad de México el caso del gorila Bantú, que fue lo que hicieron con... Incluso el capítulo de lunes, la historia espeluznante de lunes, también hablamos de un ritual similar con sangre de cierto animal, pero vayan a verlo, si no lo vieron, vayan a ver el especial de Irma Serrano. Entonces vamos ahora sí a donde nos quedamos. Ajá. No, todo esto que vamos a hablar ahorita es de la carpeta de investigación de George Gavito. Okay. No, el que llevó toda la investigación de los narcos satánicos, el que fue al allanamiento y todo eso. Recordemos que a dame un segundo. Ay, se me movió. Aquí está, perdón. No, aquí recordemos que el 9 de abril de 1989, David Serna Valdés, integrante de la secta, fue detenido en un retén de policía judicial ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Reynosa-Matamoros. Ese fue exactamente el final del capítulo pasado. Ajá. Apenas a 4 metros de distancia del rancho Santa Elena. Al realizar una revisión al vehículo que tripulaba, las autoridades encontraron una pistola calibre 38, rastros de marihuana, así que decidieron detenerlo. Es aquí donde entra George Gavito y aseguró que tras ser arrestado, el joven aceptó formar parte de una banda de narcotraficantes y llevó a las autoridades al rancho Santa Elena, donde efectivamente había 110 kilos de marihuana ahí oculta. Ajá. ¿No? En el lugar fueron detenidos Elio Hernández, propietario del rancho, su hijo Serafín Hernández, Sergio Martínez, Manlio Ponce y Domingo Reyes, el velador del lugar. Ajá. Hasta ahí nos quedamos. Ahí se quedó el capítulo pasado. Ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos con toda la investigación de George Gavito, ¿no? Esto es la carpeta de investigación de George Gavito. Ok, aquí vamos. Tras el allanamiento, el grupo fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General en Reynosa, Matamoros, en Matamoros, Reynosa, donde se procedió a interrogarlos. Mientras tanto, el velador fue puesto bajo custodia por un agente federal en las oficinas administrativas de la dependencia, porque él solamente era el velador. Lo separaron del grupo, ¿no? Ajá, a Domingo Reyes. No, a él lo separaron porque pues él no tenía nada que ver, ¿no? Según Gavito, unas horas después de su detención, el velador observó una fotografía de Mal Kilroy, que estaba en la oficina donde se encontraba, y le dijo a su custodio que él sabía dónde estaba. No seas cabrón. Dónde estaba él. Ajá. ¿No? Sin poder creer lo que escuchaba, el agente llamó al comandante Benítez Ayala, el que era de aquí de México. Sí. ¿No? Quien tras interrogar al velador, a Hernández y a Serna, confirmó lo que el velador decía. Sí estaba el cuerpo. Sí estaba el cuerpo ahí. De inmediato llamó por su teléfono a George Gavito para informarle que Kilroy había sido asesinado y se encontraba en el rancho Santa Elena. Hijo, ya lo encontraron. Ajá. Esto a mí me lo dijo Benítez, quien me explicó que no tuvo más que preguntarle para que dijeran todo. Y es que, reitero, se sentían intocables por Dios. Sí. Eso dice George. George Gavito. Sí, por toda la mierda que les metió Constanzo en la cabeza. Sí, ¿no? Entonces ellos decían, ay, sí, ahí está. O sea, muy, muy condescendientes. Arrogantes, güey. Ajá. Entonces, tras recibir la noticia, Gavito y Benítez acordaron irrumpir en el rancho Santa Elena el 11 de abril, donde llegaron alrededor de las 6 de la mañana, acompañados por Serafín Hernández. El hijo del dueño del rancho. Hernández, así es. Entonces se habla de que es Serafín al que agarraron en el retén, o que se pasó el retén y los llevó al rancho. Pero pues resulta que no, y este es el informe de George Gavito. Ajá. Entonces, luego de la inspección realizada por la policía en la propiedad, se encontraron 14 cadáveres. Y todo esto quedó grabado en un video de por lo menos 4 horas de duración. No mames. ¿Existe video de...? Existe el video y vamos a ver si YouTube nos permite ponerlo. Si no, váyanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? Ahí lo vamos a poner. No las 4 horas, son aproximadamente 30 minutos. Bueno, tampoco vamos a poner los 30 minutos, pero voy a tratar de hacer un poco de magia de edición. Y si las cosas están funcionando como yo lo planeo, mientras hablo, se está reproduciendo el video desde hace rato. Vas.
En la cinta se observa el arribo de las autoridades federales y el momento en el que se encuentran dentro de la casa de madera al ñanga. O el enganga. Ajá, recordemos que entran en el rancho y en el fondo había un, ¿cómo se llama? Un cobertizo, ¿no? Una pequeña bodeguita, que era donde estaba el ñanga o el enganga, ¿no? Que días después, luego de un ritual de protección y limpia, fue quemado. Pero para esto, el que conocía más o menos de todas estas cosas era Benítez, era el agente Benítez, que cuando lo vio, de inmediatamente lo identificó y le dijo a los demás policías que estaban en la zona, no se acerquen, ni siquiera lo toquen. Entonces, él es el que se encargó de pedir ayuda de un chamán aquí en México, y ese mismo chamán, al darse cuenta de lo poderoso que era este enganga, porque tenía muchísimos restos humanos. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño resumen y una aclaración. Una enganga es una preparación que utilizan los fieles al palo mayombe para pedir protección o cosas, ¿no? ¿En qué consiste una enganga? Es una olla, me parece, de metal. Sí, de hierro. Es una olla de hierro, de diferentes tamaños. En esa olla de hierro tiene una preparación. Se tiene que meter 28 palos santos. 28 palos santos, como lo dicta la religión, el palo mayombe, tienes que pedirle permiso a un cadáver que tenga por lo menos 5 años de haber fallecido, muerto. Y debe de haber fallecido básicamente de causas naturales. Ajá. Porque si era una persona que en vida tuvo una vida de drogas, de violencia, todo eso se lo va a llevar tu enganga, ¿no? Ajá, todo eso te lo va a traer a ti. Entonces, en esta olla se meten los palos santos, se mete solamente una parte del cadáver elegido, supuestamente que el mismo cadáver te lo brinda, ajá, de alguna manera, y entre otras preparaciones. ¿Ese es el enganga o ese es el ñanga, ¿no? Se hace sacrificando un animal macho. Ah, exactamente. Ajá, y se supone que ya dependiendo lo que le vayas poniendo al enganga o al ñanga, son las habilidades que va a ir teniendo, ¿no? Constanzo lo que hace es que tergiversa todo este rito, lo corrompe por completo, y lejos de seguir ciertas reglas para hacer un ñanga o un enganga, ajá, lo que hace es hacer su versión propia, y lo que hace es empezar a meter restos de personas recién asesinadas. Ajá, y por ejemplo, aquí ya es donde empieza este cabrón a cambiar todo el rito, porque se supone que debe de tener las condiciones para que hagas todo el sacrificio. Pero Constanzo empieza a decir, y aquí hay una contradicción, fíjate. Él dice que los cuerpos que se deben de utilizar para el ñanga o la enganga deben de ser cuerpos que murieron de forma violenta. Sí. Y mientras más violenta y más hayan sufrido las personas, más poderoso va a ser el enganga. Una de las historias que se cuentan al respecto de esto es que en una ocasión Constanzo mandó a Elio Hernández, ajá, a buscar a un niño para que el enganga fuera joven. Ajá. Entonces Elio le lleva a un pequeño, pero el pequeño lloró y pataleó y hizo mucho... Lloró, güey, pues es que... Ajá, sí, ¿no? Sí. Entonces Constanzo dijo, no sirve, porque si lo he hecho, el enganga va a ser temeroso y va, ajá, a sufrir. Dices, güey, pues no acabas de decir o no dices tú que debe de ser una muerte violenta para que el enganga tenga más poder, ajá, y aquí ya hay una contradicción. Entonces lo que hicieron fue terminar con el niño y echarlo al jardín. Ajá. Después Elio ya no quiso salir y mandó a otra persona a buscar otro pequeño. Ajá. Encontraron a un chico que como de 14, 15 años que iba en su bicicletita. Le pusieron un costal en la bolsa y en la cabeza y se lo llevaron. Cuando lo llevan ahí enfrente de Elio y de Constanzo con el machete de un solo corte, ajá, le voló la cabeza al niño. Ajá. La cabeza cae al suelo y se le cae la bolsa. Y es cuando Elio Hernández se da cuenta que era su sobrino. Hijo, no seas ¿neta? Ajá. Híjole. Y ya fue al que utilizaron para el enganga. Para el enganga. Era el sobrino de uno de los... no está cabrón ese pedo, ¿no, güey? Entonces ya lo que... Y todo por no querer ir. Así es. Ya no tuvo los pantalones, ajá, para él hacer el trabajo y mandó a alguien más. Y tampoco tuvo los pantalones para quitarle ajá, la sí, bolsa. Entonces el chico no gritó porque no supo en qué momento llegó el madrazo. Ok, bueno,
Pero esos son los engangas, ¿no? Esa es la preparación. Y es parte de las contradicciones que Constanzo empieza a meter. Dentro del rito del enganga, porque, vamos, el enganga era eso, y ya vimos con el ejemplo final cómo él tergiversa todo el rito para hacer su propia versión, pues, corrupta de lo que es un rito del Palomayume, ¿no? Ok, vas. Entonces, está cabrón lo del sobrino, güey. Está muy cabrón. Y hay otro, porque se supone que ya también ella empieza a ver rivales ahí en Tamaulipas. Ajá. Entonces ellos agarran a un rival y este rival ya sabía de lo que hacía Constanzo. Ajá, era muy famoso porque él se dedicaba a hacerles trabajos tanto a políticos como otros narcotraficantes. Así es. Entonces cuando agarran a este narcotraficante, él dijo, no, güey, yo no voy a gritar, yo no voy a suplicar por mi vida, haz lo que quieras. Ajá. Y entonces Constanzo lo madrió y lo torturó por horas. Y a pesar de todo, no le sacó los gritos del sufrimiento que él quería. Que necesitaba para su enganga. Ajá, y al final, pues igual le terminó mochando la cabeza y echando ahí. Lo desechó. Ok, o sea, se la pelaron, por así decirlo. Así es. Entonces ahí es parte de las contradicciones que existen, ¿no? Pero bueno, entonces Benítez ya manda a llamar a los chamanes. Los chamanes, al darse cuenta de lo poderoso que era esta cuestión, mandan a traer a otros chamanes más poderosos de Miami. Pues se supone que allá existe mucha comunidad cubana. Y bueno, eso ya es especulación mía, ¿no? No, es que sí existe mucha comunidad. No, pero o sea, me imagino que por eso mandaron a traer específicamente de Miami. Un cubano, todo eso. Entonces ya todos ellos hicieron la limpieza, limpiaron a toda la gente, o sea, las limpias de santería. Y fue uno de estos... La policía, imagínate. De estos chamanes que le dijo a Benítez, ¿sabes qué? Este enganga es muy poderoso. Entonces significa que el que hizo el enganga lo está viendo o lo está custodiando o lo tiene presente. Ok. ¿Sabes cómo puedes derrotarlo? Quémalo en la televisión. ¿En serio? Para que él lo vea. Ya empezó a haber un juego de... alguien es dueño de esta cosa tan poderosa. Alguien es el dueño de este enganga tan poderoso. Ajá. Y si quieres capturar quién está detrás de este pedo, tienes que hacer esto. ¿Por qué es tan importante este enganga? Porque, bueno, encontraron 14 cuerpos alrededor. Imagínate qué tan importante es. Es tan importante que no es algo que vas a dejar ahí. Ajá. No es algo que haces y dejas ahí, ¿no? Es algo al que tienes que estar presente y constantemente, pues, monitoreándolo y viéndolo, ¿no? Sí, porque cuando llega el operativo allá a Rancho Santa Elena, estaba Constanzo, estaban sus dos amantes y Sara Aldrete. Ajá. Cuando llega todo el operativo, ellos logran escapar. Sí. Sí, pues nunca dieron con Constanzo. Y se sabe que escaparon y llegaron aquí a la Ciudad de México. Ahí por la colonia Roma. No es la Roma. Bueno, ahorita te digo dónde es. ¿No? Pero ellos escaparon. Entonces estos chamanes le dicen, destrúyelo. Pero bueno, nosotros lo vamos a destruir, pero te recomiendo que traigas cámaras de televisión y que esto se transmita por cadena nacional. Porque eso es algo que no abandonas. Porque él lo va a ver. Sí, claro. Y al verlo, cuando tú le fallas al ñanga, al enganga, cuando tú le fallas, el ñanga se enoja y castiga al que lo creó. En este caso, Constanzo. Es una buena técnica, güey. Entonces, pues fue lo que procedieron a hacer. Benítez ya le dio la autorización para que los chamanes destruyeran, trajeron la televisión y Mevisión y no sé qué tanto, ¿no? Es en los 80s, ¿no? Supongo que era... Era Imevisión, supongo. Pero ¿sí lo destruyeron en televisión? Pues estas imágenes... bueno, son de ese pedo, ¿no? Sí, claro. Eso, ¿no? Voy a ver si lo puedo reproducir lo más que pueda. Recordemos que existe un video de 4 horas en el que está el allanamiento, cuando proceden, cuando desentierran los cuerpos y todo. Y está otro, que es el que pasaron en la televisión. Que es cuando ya en la televisión los empiezan a llamar los narcos satánicos. Ahí es. Justo ahí es. El nombre de los narcos satánicos llega específicamente en este punto, en donde empiezan a quemar el enganga para que Constanzo vea que ya lo quemaron y de alguna manera lo perturbe, porque no le puedes quedar mal a esta preparación, ¿no? Ahora, a mí lo que me llamaba la atención en un principio es que cómo es posible que policías se metan al juego de este rito. Yo no soy ateo, ¿no? Simplemente me da igual la religión, no me importa ninguna religión, ¿no? Hasta cierto punto muchas se me hacen muy superficiales, pero ¿cómo es posible que la autoridad entre al juego de este pedo a tal grado de traer chamanes y todo ese pedo, ¿no?
Y espérame. Entonces yo lo pensaba y decía, es que, ¿por qué no? Si es la policía, güey, deberían de actuar alejados de estas cosas. Y luego más con ejemplos como Salinas de Gortari y La Paca, ¿no? Cuando hicieron este montaje de que una supuesta bruja descubrió el cráneo de un güey así. Pues es precisamente en esos años, ¿no? Sí, es de lo mismo, es de lo mismo. Ajá. Entonces dije, tenemos estas pifias y todo este tipo de pedos. ¿Por qué la policía se prestaría a esto, no? Pero ya teniendo más en cuenta todo el capítulo, todo lo que tiene que ver con los narcosatánicos, me doy cuenta que a cualquiera le daría miedo, güey. Entras a un rancho donde la gente fue torturada de maneras horribles, con 14 cuerpos alrededor, con una preparación de no sabes qué. Ahorita que llegamos al final de Constanzo, es obvio que te iban vas a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando por la cabeza de los policías. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Entonces, fíjate. Y a fin de cuentas, los policías, los cerdos son personas, güey, ¿no? Y van a caer se van a sugestionar a sí mismos, güey, de que algo puede estar. Y es tan escandaloso y tan cabrón, y tiene que ver con tantas religiones, con tanta mística y todo, que por mucho tú lo ves por fuera, ¿no? Es que es la autoridad, güey. ¿Por qué recurren a brujos y todo ese pedo? Pero si ya lo ves desde que estás ahí parado, desde que estás rodeado de cuerpos torturados y una preparación con restos, dices, güey, yo voy a llamarle a un experto siquiera para no cagarla, ¿no? Algo así, güey. En uno de los lives escuchamos el caso Josué. Sí, claro. Y él lo dice textualmente, ¿no? Yo le pedí a Dios, pero él no me contestaba. Ya cuando le pedí a las entidades oscuras, me contestaron inmediatamente. Sí, dentro de... Ok. Yo me estaba yendo más a un pedo más... que por ahí más escéptico. El temor. Ajá, sí, claro. O sea, yo me estaba yendo por ahí a un pedo más escéptico, güey, porque ¿cómo es posible que la autoridad recurra a brujos, a chamanes, incluso de otros países, ¿no? Es así como que me suena muy absurdo, pero incluso... cuando ves todo lo que está enfrente de ti, güey, que ves cadáveres, que ves preparaciones y que ves todo, güey, yo creo que empiezas a dudar y con tal de capturar al que haya hecho eso, pues sí entras a la convención y recurres a los que se dicen expertos al tema, ¿no? Lo entiendo completamente. Y es que fíjate, por ejemplo, una de las cosas, y estamos hablando más o menos de las mismas épocas, ¿no? Ajá, claro. Los 80s, finales de los 80s, es cuando empieza a acrecentarse el culto a la Santa Muerte. Sí. Y aquí entra un poquito en contexto esto, porque por ejemplo la gente se empieza a dar cuenta que determinados favores que le están pidiendo se los está cumpliendo. Y es cuando empiezan a hacer diferentes, en el mercado sonoro, en diferentes lugares donde vendan cosas de la Santa Muerte, se van a topar con que existen de diferentes colores. Y se supone que cada uno es lo que tú deseas pedir. Y cuando no tienes algo así en específico, es cuando se utiliza uno que tiene todo como la bandera LGBT. No tiene nada que ver. Pero simplemente tiene todos los colores porque tú no quieres algo en específico, sino que quieres que me cumpla eso, que me cumpla eso, que me cumpla eso. Entonces lo que utilizan es lo mismo con lo de la santería, ¿no? Los orishas, dentro de la santería, los orishas utilizan un montón de collares porque se supone que son diferentes orishas y cada uno te va a cumplir cualquier cosa diferente que quieras. Entonces la gente se empieza a dar cuenta que todo este misticismo funciona más que el misticismo católico. Ajá. Y lo vimos con todo esto de Constanzo, ¿no? En el capítulo anterior también vimos que, por ejemplo, Constanzo le decían los grupos a la familia Calzada, les decía por dónde tenían que ir. Y los Calzada creían ciegamente en los poderes de este cabrón. Ajá. La realidad era que él utilizaba a ¿cómo se llamaba? Florentino. A Florentino, que se desvivió con su esposa, ¿no? Al jefe de la Interpol. Ajá. Y a diferentes policías. Entonces otra vez volvemos a que era lo mismo. Constanzo mismo se está contradiciendo. Entonces aquí es donde cae mucho todo eso, ¿no? Lo de la creencia de las personas. Ajá. Entonces pues... Y ya cuando entras como policía y ves ese pedo, ¿qué dices? Tengo que detener todo este desorden, lo tengo que detener, sí. Pero no sé cómo, porque estamos hablando de gente que está usando cadáveres como patas de pollo, güey. Ajá. Entonces, obviamente... Entonces ellos dicen, pues es que ellos están haciendo esto porque funciona. Y prueba de ello,
pues son los ranchos, las camionetas, las joyas, todo eso. Aunque también funciona el narco, Entonces, no ajá, tiene nada que ver con lo místico. Sí, pero a lo que entonces es ahí donde la misma policía se sugestiona, güey, y dice, güey. híjole, pues es que tenemos que recurrir a lo mismo. Sí, claro, ¿no? Porque podría sonar muy cuestionable que una puta autoridad del gobierno recurra a este tipo de farsantes para muchos, pero cuando estás viendo la película, güey, cuando estás ahí parado entre los cuerpos, entre los desmembramientos y todo ese pedo, pues sí te llega el miedo, ¿no? De entrada, como... Y de repente dices, tengo que parar este pedo, pues me voy a venir estos güeyes para que me den claridad de por dónde ir. En esos momentos la policía se manejaba de manera diferente que en la actualidad, ¿no? Ajá. Que existe el rotamiento y todo eso. Imagínate que un policía que fue los que encontró los cuerpos de los Calzada, Ajá. que recordemos que le sacaron los ojos, Sí. cerebro, mutilaron todo. Llegas y encuentras esos cuerpos así en esas condiciones. Y después te toca ir al rancho Santa Elena a sacar todos esos cuerpos. Sí, claro, es que es lo que te decía, tal vez ya nos extendimos en este pedo, ¿no? Ajá. Es obvio, güey, que le vas a sembrar terror a quien sea, güey. Y a mí se me hacía muy absurdo el hecho de usar, en este caso, en cualquier caso, usar como que religiosos o creyentes para resolver un crimen. Ajá. En este caso lo entiendes por completo por lo escandaloso que fue, por todas las barbaridades que hizo Constanzo. Pues yo creo que en este caso sí lo entiendes, güey. Y sobre todo, en este caso funcionó. Ir con las personas, con los religiosos y todo ese pedo, le funcionó por completo. Porque les dijeron cómo hacer para al final encontrar a Constanzo y síguete, porque es lo que viene. Ajá. Entonces, en el video de 4 horas, cuando están haciendo el allanamiento, antes de que quemaran los cuerpos, Ajá. se ve a Serafín Hernández identificando cada uno de los lugares donde se encuentran enterrados los cuerpos de las víctimas. No seas cabrón. Él sabía dónde estaban. Gabito expresó... Pero eso ya lo convierte en cómplice, ¿no? Efectivamente, pues desde que lo agarraron era cómplice. Pero nomás que lo separaron por ser, por la duda de que era el velador. No, el velador era otro. Ah, no, sí. Serafín es al que llevan a identificar. Sí. Me confundí por completo, sí, Serafín es al que llevan a identificar. Y acuérdate que estos güeyes se sentían... Intocables, ¿no? Gabito expresó en esta misma cinta que esta cinta es prueba irrefutable de la culpabilidad de los detenidos. Ajá. Pues en ella se observa a los integrantes de la banda no solo identificar los lugares donde se encuentran los restos de las víctimas, sino que ellos mismos las desentierran, ¿no? Citando a Josh Gabito: ellos solo dijeron todo porque se sentían inmortales, pensaban que su dios Constanzo iba a llegar volando para salvarlos. Fíjate a dónde llegó el Coco Wash, güey, que ya Constanzo era su dios, güey. Y si tienes en cuenta que corrompió todas las creencias, todo lo que él creía, pues, o sea, pues sí, güey, era obvio convertirse en una deidad para ellos, güey, ¿no? Fue más allá de los ritos de sus deidades, güey. Está cabrón, güey, está chingo. También Gabito dijo que lo que más le sorprendió de Serafín era la sangre fría que mostraba al desenterrar a las víctimas. Ajá. Hay una parte en el video, el de 4 horas, en las que Serafín dice: hey Gabito, un lonchecito, ¿no? Ya hace hambre, mande por las tortillas con machaca. Hijo de todo perra. Esto mientras está sacando cuerpos de las fosas. O sea, está con las manos sacando cuerpos y le pide su lonche. Y es que, güey, está desenterrando y sacando los cuerpos. Constanzo no era el único orate de ese pedo, güey. Ahora sí que el roto para el descosido, ¿no? Una de las partes más impresionantes de la cinta es cuando Serafín comienza a cavar en el lugar donde había sido enterrado Mark Kilroy. Uh-huh. Y el comandante Benítez le pregunta: ¿quién está ahí enterrado? Y Serafín contesta: el gringo. Hijo. Y cuando hace esto... ese es... ok, baja. Cuando hace esto, saca la cabeza. Ajá. Y es de donde toman la fotografía que después aparece en el álbum de brujería. Ajá, bueno, para aquellos que no están entendidos, ¿no? O que no les guste el metal o algo así, en la historia del heavy metal, uh-huh, existe una de las portadas oficiales más polémicas y censuradas en la historia del rock, ¿no? O del heavy metal, o del black metal, y es la portada de una banda de chicanos llamada Brujería, ¿no? Esta banda tiene esta portada, y la portada es
justamente este momento que estás relatando, ¿no? El disco se llama Matando Güeros. Mira, ojalá, güey, que toda la banda que piensa que el racismo a la inversa existe y que los güeros también sufren, ¿no? Y todo ese pedo, ojalá que nunca encuentren el disco de brujería, porque la portada del disco de brujería, Funando Güeros, es lo que acabas de mencionar. Eso sí, no la busquen, nosotros no les recomendamos no buscarla y tengan muchísima discreción. Sí, claro, no, esto no se recomienda para menores de edades. Nosotros no estamos recomendando que la busquen. Ok. Pero que se den idea de lo gráfico que es. La portada del disco Funando Güeros es la foto que acabas de relatar, ¿no? Entonces, tras unos minutos más de diálogo entre la policía y Hernández, finalmente descubre los restos de Mark Kilroy, que fue enterrado boca abajo, el torso, sin la cabeza y sin piernas. Ok. Entonces, en ese momento, Serafín ya es cuando, pues, por fin como que le llega un poco de humanidad y vomita. Sin embargo, los policías le dicen que ya, que se apure, que siga desenterrando. Sí, se sentía muy chingón. Entonces pues ya termina de sacar a los restos y saca las vértebras de este chico, de Mark Kilroy, que estaban atadas con un alambre. Okay. Porque la idea era que con el tiempo pues el cuerpo se degradara y en el alambre quedara la pura vértebra, con el que Constanzo se iba a hacer un collar, ¿no? Entonces te digo que es cuando saca y es cuando toman la fotografía. La de la portada del disco brujería. Pero aquí me cae una duda. Se supone que le quitaron la tapa de la cabeza para sacarle el cerebro y echarlo a la enganga. Eso es lo que se decía. Sin embargo, en la foto no parece que sea No, porque en la foto están cargando el objeto de la cabeza, güey. Sí, del pelo. Entonces ahí hay una discrepancia con esto que estás leyendo, que es el informe oficial, y lo que decía Constanzo, ¿no? Pero bueno, eso ya. A final de cuentas fueron culpables, ¿no? Les echaron como 900 años. Y qué bien. Luego del cateo al rancho Santa Elena, el mundo empezó a conocer los detalles de los horrores que se vivieron ahí. De los 14 cuerpos que se encontraron en el lugar, las autoridades lograron identificar a Mark Kilroy, Gilberto Garza Sosa, Víctor Saucedo Galván, Ernesto Rivas Díaz, Rubén Vela y Ezequiel Rodríguez Luna. Al parecer, algunos de ellos pertenecían también al crimen organizado. Eran, digamos que personas contrarias. Eran rivales. Salvo Mark Kilroy, ¿no? Él, digamos que es el que fue el que encontraron vacacionando en Tamaulipas. Entonces, Adolfo de Jesús Constanzo logró darse a la fuga acompañado de sus cómplices Sara Villarreal Aldrete, Martín Quintana, Álvaro León y Omar Oreochoa. Que es sus tres amantes. Así es, iniciándose así una cacería por toda la República, generando un estado de psicosis. Sí, claro. Porque es cuando habían unos satánicos sueltos. Exactamente. Que poco tenían que ver con Satanás, lo hemos estado mencionando durante los 2 capítulos, ¿no? Es cuando se escapan, pero también es cuando queman el enganga, ¿no? Así es. No, bueno, es que todo pasó como que en ese momento. Ok. No, cuando llega la policía a hacer todo el retén, ellos logran escapar, pero inmediatamente llegan a la Ciudad de México. Y acuérdate que hacen todo el retén y después de unos días es cuando todavía tienen que llegar los chamanes de Miami. Pasaron un par de días, unos 4 o 5 días pasaron, desde el que llegaron al rancho hasta que quemaron el enganga. Ok. Ñanga. Entonces, como te digo, aquí es cuando ya todos los presentan como los narcosatánicos, ¿no? El 24 de abril de ese año, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal detuvieron a Salvador Antonio Villalzo y a Víctor Manuel Antúnez Flores, quienes formaban parte de la secta de Constanzo y estaban escondidos en un departamento ubicado en el número 31 de la calle de Londres, en la capital del país. Sí. El inmueble fue identificado como uno de los centros de operación de Constanzo, del padrino, como le decían. No, que era de los inmuebles donde hacía todos sus rituales, donde llegaban los famosos políticos, todo el mundo. Es en este inmueble en donde supuestamente llegaban los famosos, donde llegaba el Baster Gordillo, Juan Gabriel, la Tigresa, Blanquenau, todos esos. Ahí es porque es en la mera zona rosa. Ese departamento es una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México, ¿no?
Pues más que lujosas, está en la zona rosa, está a un par de calles de la glorieta del Metro Insurgentes, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que es una de los puntos centrales de la zona rosa, ¿no? Ahí en Londres. Entonces, gracias a estas detenciones, las autoridades lograron identificar las casas de seguridad de Constanzo y su grupo, por lo que se realizaron cateos en domicilios ubicados en Atizapán, en Bosques de Chegaray, en el Estado de México, y en otro lugar no determinado, sin que se obtuvieran resultados. ¿Hubo un lugar no determinado? Ajá, sí. Porque sí. es que acuérdate que lo dijiste en el capítulo pasado, Constanzo tenía 2 grandes engangas, el de Tamaulipas y uno en la Ciudad de México. Uno en la güey. Ciudad de México, así es. Entonces, pero ¿dónde está el de la Ciudad de México, güey? Ese está en la Ciudad de México, o sea, en el Estado de México. Ajá. Son en Atizapán, en Echegaray y en otro lugar. Supongo que debe ser satélite, porque esos colindan, esos 3 lugares colindan. Pues supongo que es el satélite, no sé por qué le pusieron así, lugar indeterminado. Okay. Pero el otro ñanga, estaba en el departamento en el que estaba Constanzo. Entonces, ahí vamos a eso. Sin embargo, gracias a los informes proporcionados por la cajera de un supermercado ubicado sobre calle Río Sena, igual ahí en la capital de la ciudad, las autoridades identificaron a uno de los integrantes de la banda de Constanzo, quien continuamente hacía compras en el lugar y además pagaba en dólares. Sí llamas la atención, ¿no? Ajá. Entonces, y más en aquellos años. Ahorita yo creo pesar de serla en la zona rosa, que ahí se maneja también mucho eso. Sí, pero ahorita yo creo que ya no es tanto pedo por la gentrificación. Pero en aquel entonces pagar en dólares llamas la atención, güey. Ya va a ser al rato como Ensenada, ¿no? Que ya te quieren hablar en inglés y cobrarte en dólares. Ajá, hijo. Un michoacano hablándote en inglés, chinguen a su madre. Entonces, posteriores investigaciones sumadas a una carta que Sara hizo llegar a las autoridades donde aseguraba que estaba secuestrada. O sea, ella ya estaba empezando a fraguar su plan para que no se la chingaran, güey. Entonces ella en el baño escribe una nota y la avienta por la ventana. Okay. Me parece que son 2 o 3 notas que avienta. Ajá. Porque, pues digamos que las primeras no hicieron caso. Sí, bueno, se pierden. Ya es una de las últimas en las que le hacen caso. Entonces, todo esto permitió localizar al padrino y a sus cómplices en un departamento ubicado en el número 19 de calle Río Sena, en las inmediaciones de Circuito Interior, en la delegación Cuauhtémoc. Estamos hablando de que Río Sena está a un par de calles del Ángel de la Independencia. Y ahí estaba el segundo en ganga grande, güey. Así es. Hijos de perra. Bueno, ese ya digamos que ya tenía un tamaño menor, porque realmente el importante es el de Tamaulipas, ¿no? Sí, pero sí. Lo que me llamó la atención es que el capítulo anterior dijiste que había 2 importantes, ¿no? Pero va más chico, ¿no? Pero entonces, espérame, ¿encuentran a Constanzo por las cartas que aventaba por la ventana? O sea, ya estaban haciendo investigaciones. Porque y ya estaban muy cerca, güey. Ajá, porque a final de cuentas era un grupo que ya estaba bastante ubicado en la Ciudad de México. Nada más que digamos que hasta ese momento las actividades que estaban realizando, por decirlo de alguna manera, no eran ilegales. No, porque son parte de un rito religioso. Su rito, y los ritos los están haciendo en su domicilio. No es como los testigos de Jehová que andan en la calle tocando puertas. Eso es ilegal. Porque tú no puedes profesar tu culto en vías públicas. Sí, claro. Tiene que ser en templos o en lugares cerrados. Sí, claro. Estos lo estaban haciendo en lugares cerrados, no estaban... Entonces, porque básicamente no estaban rompiendo la ley. Estaban haciendo nada hasta mal. Cierto punto, porque acuérdate que Constanzo, para hacerlos más poderosos, torturaba gente para meterlos ahí, efectivamente. ¿no? Pero bueno, hasta Pero vamos, no había pruebas, o sí había. Sí, no había pruebas, exacto. Y sí las había. Recuerda que mucha de los altos mandos de la policía estaban involucrados. Entonces, ¿qué eran lo que hacían? Voltear a otro lado. Exactamente. Ok, pero entonces aquí es cuando ayuda a capturarlos la misma Sara Aldrete, ¿no? Que se decía secuestrada. Es que estoy secuestrada. Como Gloria Trevi, güey. O sea, ya que les va a cargar la pistola, se victimizan, güey. Bueno, sigue. Bueno, alrededor de la 1 de la tarde del 6 de mayo de 1989, elementos judiciales capitalinos comenzaron a investigar en los alrededores de los departamentos. Sí, claro. Hasta que dieron con un vehículo que daba con coincidía con las características del vehículo de Constanzo. Dieron con el carro de Constanzo. Sí, bueno, pues.
¿no? Lo estás diciendo muy técnico porque estás leyendo El informe. el informe de este güey, ¿no? Pero vamos. Entonces pues. los reportes indicaban que al ver a los judiciales revisar su vehículo, Constanzo dio la orden de arrojar dólares por la ventana para crear un caos y poder escapar. Para no llamar la atención, pendejo. Al no lograrlo, obviamente, Ajá. Constanzo... Es que qué plan tan estúpido, güey. No tienes la puerta bloqueada y avientas dólares, nomás se va a juntar la gente ahí en la puerta. Ajá, ¿y cómo te vas? Y luego van a decir, ¿de qué ventana están cayendo los dólares? Ah, mira, la del 5º piso, ya valió verga ese güey. Ya, güey, o sea, qué plan tan imbécil, ¿no? Pero bueno. Eso era Estaba desesperado ya. Era su plan. Entonces, al no lograrlo, Constanzo supuestamente dio la orden para que lo eliminaran o lo terminaran con su vida, mientras él se metía a un closet con uno de sus amantes. Ajá. Mientras que el otro, que decidió no morir, Constanzo les dijo que hicieran un pacto suicida-homicida. Ajá. ¿No? Entonces uno de sus amantes dijo, no, ni madre, yo no quiero. Ajá. Pues Constanzo se metió con su otro amante al closet y supuestamente este cabrón pues lo rafagueó. Los rafagueó dentro ¿No? del closet. Ojo, esa es la versión Ajá. de la policía. De la policía, así es. Ajá, la versión de la policía es que Constanzo hizo un pacto suicida-homicida en donde se iba a meter él con un amante al closet en cuanto subiera la policía porque él se había cargado la pistola, Ajá. ¿no? Y ahí se iban a disparar o sea, el que estaba afuera, el que no aceptó el los pacto iba a rafaguear. los iba a rafaguear para que no los detuvieran, ¿no? Para que no los encontraran vivos, ¿no? Ajá. Eso es el reporte oficial, güey. Ajá. Una versión dice que en realidad la policía le tenía miedo por sus prácticas satánicas, entre comillas. Sí, se expandió el pánico satánico. De lo que ya hablamos hace rato. Y que cuando lo vieron, inmediatamente lo ejecutaron. Ajá, ¿tú cuál crees más, cabrón? Yo creo que es esta, la tercera versión. Ah, ok, hay una que tercera. Esta no es una versión oficial. Esta versión dice que cuando catearon el rancho Santa Elena, encontraron una libreta con varios nombres de gente muy importante dentro de la política mexicana. No seas cabrón. Y la orden era clara. No tenían que capturarlo vivo. Ah, ok. O sea, en el rancho de Tamaulipas, encontraron la libreta con nombres de mucha gente poderosa, güey. Ajá. Es esta libreta en la que venían los nombres de Yuri, de Juan Gabriel, etcétera, etcétera. Ajá, y venían nombres de políticos muy, muy importantes de México. No dudo que el Baster Gordillo. No dudo que Bartlett. Sí, güey. No dudo que Salinas de Gortari, pero bueno. Ya. Entonces hay que seguir el timeline de la muerte de Constanzo. Encuentran la libreta en Tamaulipas. Ajá. Vienen un chingo de nombres. Y alguien importante dijo: no lo dejen con vida. Ajá. No lo detengan. Ajá, mátenlo. Ejecútenlo. Porque alguien con vida va a hablar. O sea, a la política no le importa que se ensucien los nombres de grandes artistas. Ajá. Mientras no se ensucien los nombres de ellos mismos. Lo vimos con el caso del Negro Durazo, que no lo hemos podido sacar, pero por ahí anda. Lo vamos a ver, lo vimos con el capítulo de lunes. Mientras no toques a la política, el país se puede ir a la mierda, ¿no? Efectivamente. Entonces la tercera hipótesis es que una persona importante que estaba apuntada en la libreta de contactos de Constanzo dio la orden de que lo ejecutaran. De que no lo detuvieran. De que no lo detuvieran, pues vivo. Así es. Es que esa hipótesis yo consideraba como más probable en el número 2, en la que los policías entraron y por miedo lo rafaguearon y a la goma. Ajá. Obviamente la primera hipótesis no la crees. No, y esa es la oficial. La oficial siempre no la vas a creer, ¿no? Ajá. Yo consideraba la segunda como la importante porque, güey, a ti te han detenido, güey. Y te han dado tus madrazos. Ajá. Y cuando llegaste al torito, ¿qué dijeron, güey? ¿Qué dijeron los policías? Se cayó. ¿No te sirve la nariz? Sí. Porque te la madrió en joda, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo, güey? Oh, pues se cayó. O sea, siempre van a mentir en ese pedo, ¿no, güey? Entonces yo creía... creo que dije de mucho, no, está bien. ¿Sí, no? Sí, tú te... Ok. Hace muchos años. Ajá. Yo creo que... y yo por eso creía la segunda hipótesis, güey. Pero ya que manejas la tercera, que no la conocía, güey, puta, se me hace súper plausible y más en esos años, güey. Ok,
Ok, vas adelante. No, está muy bueno Y este pedo, güey. así culmina la historia de los narcos satánicos. Ajá. Con la muerte de estos cabrones, ¿no? Ya después las otras 2 personas que quedaron vivos terminaron en el reclusorio con una condena de 900 años de prisión. Incluyendo Sara Aldrete. Sara Aldrete, ella terminó en la prisión aquí en Tlalpan. La femenil. Ajá, la femenil en Tlalpan, donde normalmente las mujeres que llegan a caer en esa cárcel son completamente olvidadas. Ajá. Por la sociedad, Por las... ¿no? Y ella siempre se defendió diciendo que ella era simplemente una víctima. Sí, claro. Sin embargo... Hizo un Trevi. Ajá, siempre se manejó con que era una víctima. Pero después de las diferentes pruebas y toda la investigación que se llevó a cabo ya con ella, porque pues obviamente Constanzo pues ya le había cargado la chingada, Serafín y Elio Hernández pues ya habían sido juzgados y todo, con la que quedaba la duda era con Sara. Sí, claro. Entonces ya después de muchas investigaciones se determinó que no también era, participó en este no pedo. solo participó, sino que disfrutaba realizar los actos. Ajá. No, porque ella siempre manejó que ella estaba con Constanzo por pues sí, que tenían una relación sentimental. Ajá. ¿No? Cosa que es completamente falsa. Ajá. No, la relación de Constanzo con Sara simplemente era llegar con el, digámosle el tío, con el pariente, ¿no? Con Américo Villarreal, el exgobernador de Tamaulipas. Hijo. Entonces ella siempre dijo que ella no sabía lo que Constanzo hacía. Cuando fueron saliendo más pruebas, ella empezó a decir, bueno, pues es que tal vez sabía un poco. Siguieron buscando pruebas y encontraron que ella no solo sabía, participaba, tanto en los rituales como en los sacrificios. Hijo. Y pues por eso actualmente está purgando, me parece que 900 años de prisión en Cadereyta, que nos dijeron que es en Nuevo León. Yo me equivoqué, ¿no te acuerdas que dije que era en Veracruz? Pero no. Sí, bueno, hace mucho, sí, es como 20 capítulos te la cagaste, sí. pero sí, bueno, es allá. Cadereyta en Nuevo León. Y así acaba. Y así culmina la historia de los narcos satánicos. De los mal llamados narcos satánicos. Que esta Sara Aldrete también estuvo un momento en Santa Marta Catitla, porque fue muy amiga también del Bester Gordillo y de la Mataviejitas. Ah, ok. O sea, recientemente, bueno, no hace muchos años la mandaron para allá, entonces. Sí, no sé si recuerdas que en el capítulo de la Mataviejitas hablamos que ella se hizo muy amiga de Sara Aldrete y del Bester Gordillo. Sí, claro. Que movían todo el vicio y todo, pero cuando el Bester sale y a Sara Aldrete la mandan a es ahí, sí, es cierto. Cadereyta, la Mataviejita se queda sola, pues ya nomás a vender tacos. A vender taquillos, ¿no? Ajá, a tacos de abuelita. Ajá. Okay. Y así culmina esta historia de los mal llamados narcos satánicos. ¿Qué te pareció? Ay, güey, es uno de los capítulos que más he disfrutado, güey, en la puta vida del podcast. Pues más que disfrutar, es muy interesante, ¿no? Sí, güey, o sea, cómo se llevan no disfruto las muertes, güey. Todas estas prácticas. Sí, cabrón. No, y sobre todo el trabajo policíaco que la neta en este caso, güey, sí estuvo al pedo, güey. Sí estuvo al pedo, güey. Sí. Y supieron cuándo hacerle caso a la religión. Y yo no me iré a un trabajo policíaco. Yo me iría a un trabajo de la gente Benítez. Sí. Porque claro, realmente ese cabrón es el que dijo, esto es así. Es un super policía mi Benítez, mano. Sí. Ese sí es un buen policía, cabrón. Ese sí es un buen policía. Puta. Y pues ahí es donde culmina esta historia. Yo quiero hablar más adelante, lo vamos a retomar, todo lo que tiene que ver con los yorubas, el palo mayombe, la santería, porque es muy, muy interesante y es muy rico, ¿no? Toda esta religión, todo este culto, que al final de cuentas, pues es básicamente lo mismo que... Sí, güey, son religiones. Que cualquier religión, ¿no? También ya hemos hablado de todo ese pedo, ¿no? Güey, qué fenomenal capítulo, cabrón, qué chingón, güey. Vamos a ver si podemos subir, te digo, el clip de... No el de 4 horas, porque ese está muy cabrón. No, pero los clips de la detención de cuando está este Serafín desenterrando los cuerpos. Y voy a ver si logro encontrar el video que Constanzo vio en la televisión. Porque ya cuando están ahí en el lago Serna, vamos a retomar un poquito. Se me pasó eso. Bueno, sí, porque grabaron que quemaron el Enganga. ¿En qué momento lo vio? Cuando él ya está ahí en el departamento del lago Serna. Donde lo captura. Y entonces es lo mismo, es cuando Sara empieza a escribir las notas para que la ayuden. Entonces, porque Constanzo se empezó a volver loco, güey. Entonces se dice que ahí en el departamento, obviamente es cosa que dice la policía, es muy dependiente de ver si es real o no, que encontraron pues así un montonal de dinero, hasta $1,000,000 quemado. Y entonces la policía dice
que Constanzo quemó el dinero como para decirle al ñanga, es que toma todo lo que tengo, no fue mi culpa, o sea, como buscando... entonces aquí es que sí se nos brincó ese caso porque el caso sí. está bien intenso, güey. Lo que detona que Sara Aldrete envíe las notas por la ventana es... Cuando Constanzo en la televisión ve que están quemando el ñanga de Tamaulipas, güey. Y eso hace que se vuelva loco. Porque dice, no manches, es que yo tenía que protegerlo. Y entonces el ñanga va a venir a vengarse contra mí. ¿Te das cuenta que hasta cierto punto sí funcionó lo que le dijeron los santeros de Miami al policía? Ajá. Ay, ¿qué te parece si la acabamos aquí? Sí, pues ya vamos a dejarlo aquí. Nos despedimos. Claro, ¿qué te parece si trato de hacer una edición del video de las 4 horas y lo subimos a contenido exclusivo a ver si se puede? Sí. Porque es muy gráfico, Únanse a Testigos Perdidos. Tiene un costo de 9 pesitos, eso nos ayuda a seguir trabajando para ustedes. Ajá. Síganos en Spotify, ahí en Spotify necesitamos un pequeño empujón más. Ajá, en Spotify, síganos en la fanpage. Próximamente en la fanpage nos han pedido, siempre dicen, ay, me pidieron, ¿no? Pero bueno, a mí me han comentado que si podíamos subir los capítulos a Spotify, a Facebook, porque luego hay gente que no tiene datos para estar escuchando por YouTube o no tiene Spotify. Estaba viendo... Güey, Spotify consume muchos datos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces hay gente que dice que deberíamos de subir los capítulos a la fanpage de Facebook, porque pues el Facebook prácticamente en todos los planes pues es ilimitado. Ah, buen punto. Entonces ahí pueden ver los videos sin necesidad de gastar datos. O al menos tantos. Entonces pues yo creo que les vamos a empezar a subir los capítulos a la fanpage de El Podcast Perdido en Facebook, ahí para que estén al pendiente. Okay, únanse, síganos y pues ya aprieten los botones que están ahí abajo. Ajá. Menos el de manita abajo. Ese no. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros narrárselo. Y sin más que decir, nosotros fuimos El Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Abur.